Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. Uchiha, Saitama. Uchiha Saitama. Saitama sintió que había llegado demasiado al sur. Aunque había transmigrado al clan más prestigioso de Konohagakure, que llevaba el ilustre nombre Uchiha, no podía evitar sentir un cierto vacío solitario cada vez que regresaba a casa. En el espacioso patio de su propiedad, solo vivían Saitama y un anciano cuidador. ¿Y el resto? Como transmigrante, Saitama no vino con una familia. Cuando falleció, había heredado todo de sus padres, que habían fallecido jóvenes, a pesar de tener menos de 3 años en ese momento. Una casa en el centro de Konoha y una herencia respetable. Se había convertido en un hombre rico, algo que su yo pasado había soñado pero nunca había logrado. Ahora, a los 5 años, su cuidador le dijo que el clan planeaba inscribirlo en la Academia Ninja. Al fin y al cabo, 5 años era la edad para empezar a aprender. Al regresar a casa tras un día entero deambulando por la aldea, Saitama empujó la puerta negra. Arrastró su cuerpo cansado, pero entró con paso alegre en el patio. Podía oír sonidos provenientes de la cocina y oler algo delicioso flotando en el aire. Justo a tiempo. No está mal. Llegué en el momento justo. Soy un fantasmita muy listo. Caminó hacia la cocina con una sonrisa satisfecha, pensando en el niño con el que se había topado antes. Shisui, ¿era? Su memoria retrocedió hasta aquella tarde. Saitama había estado pavoneándose por las calles del distrito Uchiha con pasos pequeños y seguros, comiendo brochetas de dango que había comprado a un vendedor al otro lado de la calle. Observaba distraídamente el bullicio del distrito, y de vez en cuando se llevaba un dango a la boca. Esto debe ser la cima de la infancia. Hasta que notó que un niño lo seguía sigilosamente. Hola, niño. Saitama casualmente lanzó el palo de su brocheta vacía hacia atrás, directo a la frente del niño. ¡Ay! Uchiha Shisui se frotó la cabeza, sorprendido. ¿Por qué me sigues? Preguntó Saitama, con la boca medio llena con los dumplings restantes. Shisui miró el pincho caído y luego volvió a mirar a Saitama, tratando de no parecer sospechoso. Esta es una calle pública. ¿Quién dice que te estoy siguiendo? Ah, ¿sí? Si no hubieras tragado saliva con nerviosismo, quizás lo habría creído. ¿En serio? Yo que pensaba que querías hacer amigos. Estaba a punto de compartir mi dango contigo. Saitama suspiró dramáticamente. Entonces, supongo que no. Se giró y comenzó a alejarse. Espera, ¿en serio? Dijo una voz sorprendida detrás de él. La comisura de la boca de Saitama se curvó. Dándose la vuelta, se metió todo el dango restante en la boca de una sola vez. Sí. De verdad. Miró seriamente a Shisui, observando cómo el rostro del otro chico se retorcía con incredulidad. Shisui observó a este tipo extraño, que acababa de ofrecerse a compartir comida, devorarlo todo sin dudarlo. El joven cerebro de Shisui estaba luchando por asimilar la traición. ¿Qué pasa, chico? Aunque parecían tener más o menos la misma edad, Saitama, que todavía pensaba como un adulto, no podía evitar disfrutar llamando a los demás niño. Mientras se hurgaba los dientes despreocupadamente con el pincho usado, evaluó a Shisui. No está mal. Tiene espíritu. ¿No dijiste que me darías un poco? Preguntó Shisui confundido. No dijiste que querías, dijo Saitama encogiéndose de hombros. Pensé que no tenías hambre. Totalmente desvergonzado. Shisui se quedó sin palabras. 5 años de vida no lo habían preparado para alguien así. ¿Cómo te llamas? Te invito la próxima vez, ofreció Saitama. Después de todo, como era un rico de segunda generación en este mundo, no le faltaba dinero para gastar. El niño parecía un niño normal de un clan. A juzgar por su ropa sencilla, probablemente no pertenecía a una rama adinerada. A Saitama no le importó echar una mano. Al escuchar eso, los ojos de Shisui se iluminaron y su expresión se elevó. ¿En serio? ¿Está bien? Por supuesto. Dijo Saitama con indiferencia, tirando el palillo a un lado. Capítulo 2. Después de terminar todo, Saitama se giró para irse. Justo al dar un paso adelante, se dio cuenta de que no le había preguntado el nombre al niño. Volviéndose hacia el niño que seguía allí de pie, gritó. Oye, niño, ¿cómo te llamas? Oh. Soy Shisui, Uchiha Shisui. Vivo al final de esta calle. Shisui se sobresaltó por un momento, luego rápidamente señaló el camino y respondió con una sonrisa alegre. Ah, ya veo.
Soy Saitama, Uchiha Saitama, respondió con una expresión plana. Y entonces Saitama se giró y se alejó. Pero la verdad es que su rostro estaba rígido porque estaba conteniendo la risa. ¿Qué tipo de nombre es Shisui? ¿Agua sin gas? Menudo nombre para un niño. A Saitama le pareció curiosamente divertido. ¿Así que este era Shisui de niño? Interesante. Saitama, has vuelto. Tan pronto como Uchiha terminó de preparar la cena, vio a Saitama entrando por la puerta. Uchiha, de unos 50 años, era una mujer común y corriente. Su esposo e hijo habían muerto en acto de servicio, y el clan le había asignado el cuidado de Saitama. Aunque oficialmente era una cuidadora, hacía tiempo que había comenzado a criar a Saitama como a su propio nieto, y Saitama la respetaba profundamente a cambio. Sí, abuela K. ¿Por qué sonríes, ¿Tienes algo en mente? Uchiha notó la leve sonrisa aún en su rostro y preguntó con curiosidad. No es nada, solo me encontré con un chico interesante del clan hoy. Era muy gracioso. Saitama se dirigió al lavabo, se lavó las manos y ayudó a servir el arroz en tazones. Bueno, es bueno hacer más amigos a tu edad. Uchiha aceptó el cuenco que le entregó y sonrió cálidamente. Saitama se arrodilló y se sentó frente a ella en la mesa baja. Aunque mentalmente maduro por su vida anterior, nunca le dio a K motivos para preocuparse. Es la primera vez que todos somos humanos. Nadie está obligado a mimar a nadie. Incluso si este es mi segundo intento. Coman. Estos son sus platos favoritos. Hoy fui al mercado del pueblo y compré codillos de cerdo. Los preparé justo como los describiste. Uchiha se apartó algunos cabellos blancos de la frente y sonrió suavemente. Huele increíble. Tú también deberías comer, abuela K. Saitama no se contuvo para hacer elogios y Uchiha rió entre dientes con deleite. La cena transcurrió en un ambiente cálido y confortable. Incluso el amplio patio exterior parecía más cálido de lo habitual, ya no tan solitario. Después de la comida, Saitama se encargó de limpiar los platos y guardar las sobras adecuadamente. En el mundo shinobi, alguien de la edad de Uchiha, especialmente un civil, ya era considerado anciano. Al vivir con ella de diario, Saitama era consciente de que su salud no era la misma que antes, y, naturalmente, había empezado a encargarse de más tareas domésticas. Uchiha no lo detuvo. Hacía tiempo que se había acostumbrado a la naturaleza precoz de Saitama, y su consideración la reconfortaba profundamente, casi como si realmente volviera a tener familia. Una vez que todo estuvo hecho, le dijo que descansara temprano y se fue a la cama ella también. Descansa bien, abuela K. Me iré a dormir un rato. Saitama observó su figura desaparecer por la esquina del pasillo y luego regresó a su asiento. La abuela K dijo que el clan me inscribirá pronto en la Academia Ninja. Si no me equivoco, faltan pocos días. Debería empezar a prepararme. El cielo exterior se había oscurecido. La expresión de Saitama cambió, sutilmente, pero con una madurez impropia de un niño. Mi transmigración no fue un accidente fortuito. Fue algo planeado. Antes de llegar a este mundo, un ser poderoso le había prometido el talento más fuerte. Un poder único que se adaptaría y crecería junto a él. Ese poder, su dedo dorado personalizado, era un talento en constante evolución. Su mayor trampa. Hasta ahora, Saitama había evitado sumergirse en el ninjutsu debido a su corta edad y no había tocado el legado ninja que dejaron sus difuntos padres. Pero ¿sabes qué? No hay mejor momento que el presente. Veamos qué nos ofrece realmente este mundo ninja. Impulsado por la emoción, Saitama se levantó y salió de su habitación, dirigiéndose hacia el piso de arriba. Su casa tenía 3 plantas. La primera albergaba la cocina, la sala de estar y el dormitorio y almacén de la abuela K. La segunda planta albergaba la habitación de Saitama y varias habitaciones de invitados. La tercera planta albergaba el legado de sus padres. Sus pergaminos, herramientas y técnicas ocultas. La abuela K alguna vez se quedó en el segundo piso por comodidad, pero a medida que su salud decayó y Saitama se volvió más independiente, se mudó a la planta baja. Saitama subió al tercer piso y se detuvo frente a una puerta de madera resistente, más gruesa y pesada que cualquiera de las otras. De debajo de la alfombra sacó una llave y la abrió. El aire dentro olía ligeramente a tinta y pergamino viejo. Limpio, pero intacto. Saitama lo mantenía ordenado, aunque aún no hubiera usado nada. Encendió la luz, cerró la puerta suavemente detrás de él y caminó hacia el escritorio. Desenrollando uno de los pergaminos, tomó asiento. El título en el frente decía:
Método de refinamiento de los chakras. Capítulo 3. En el camino, Saitama agarró con fuerza el pergamino etiquetado como técnica de refinamiento de chakra. En el mundo de los shinobi, ¿qué separa a un ninja de una persona común? La respuesta para Saitama fue clara. Chakra. Para él, el chakra era la frontera entre lo mundano y lo extraordinario. Sin chakra, eres solo un civil. Con él, eres algo más. ¿Pero de dónde viene el chakra? Según el pergamino, y por lo que Saitama podía recordar de su vida anterior, el chakra estaba compuesto de 3 elementos. 1. Energía física, producida por las células del cuerpo. 2. Energía espiritual, fortalecida a través de la experiencia y el entrenamiento. 3. Energía natural. Un poder raro y peligroso extraído de la naturaleza misma, que estaba más allá de su alcance actual. El pergamino explicaba que el cuerpo humano contenía billones de células, y que cada una podía generar chakra con el entrenamiento adecuado. Lo que Saitama sostenía ahora era un documento básico pero esencial, transmitido de generación en generación dentro del clan Uchiha, que enseñaba a los principiantes a extraer y moldear chakra. Ya había leído el pergamino más de una docena de veces. Con su memoria mejorada, había memorizado el proceso paso a paso. Pero memorizar no era maestría. Nunca había intentado refinar chakra, es esta noche. Tras leerlo una última vez para confirmar que no se había olvidado de nada, lo enrolló con cuidado y lo dejó a un lado. Luego se sentó con las piernas cruzadas sobre el tatami, cerró los ojos y comenzó a regular su respiración poco a poco. Gracias a su limpieza regular, la habitación aún olía ligeramente a jabón y papel nuevo, no a polvo viejo. El tatami bajo él estaba caliente por el sol del día. Siguiendo las instrucciones del pergamino, Saitama calmó su mente e intentó entrar en un estado meditativo. En el mundo shinobi, esto solía llamarse entrar en un estado de quietud, una mentalidad necesaria para el refinamiento del chakra. Sus pensamientos se aclararon. Visualizó la energía fluyendo dentro de su cuerpo. Pequeñas chispas, latentes pero esperando ser aprovechadas. No corría brisa en la habitación, pero Saitama sintió un sutil calor que le subía por las extremidades. Era como si la luz del sol en invierno le hubiera rozado la piel. Suave, delicada y estimulante. Este era chakra. Su chakra. Aunque había leído sobre ello, en realidad lo que sentía era algo completamente distinto. Con intención concentrada, siguió la técnica descrita en el pergamino. Canalizó el chakra hacia su red de chakras, centrándolo principalmente en los puntos Tenketsu cerca del bajo abdomen. Este proceso creó una base para el almacenamiento y la circulación. Los beneficios fueron dobles. Primero, ayudó a establecer el control y la regularidad en el flujo de los chakras. Segundo, preparó el cuerpo para almacenar cantidades cada vez mayores a lo largo del tiempo. Un hilo de chakra siguió su voluntad. Este fue el primer paso. Su verdadero comienzo como ninja. A partir de ahí, el resto llegó con mayor facilidad. Repitió el ciclo. Extrayendo energía de su cuerpo, combinándola con la intención y luego guiándola hacia la circulación. Su centro se calentó. Su respiración se alivió. Todo su ser se sentía ligeramente energizado, como si acabara de despertar de una siesta reparadora. Y, sorprendentemente, resultó fácil. Según el pergamino, la mayoría de los niños tardaban varios días o incluso una semana en refinar el chakra por primera vez. Pero para Saitama, no estaba seguro de cuánto tiempo había tardado. 1 minuto, 5. Solo sabía que el proceso se sentía natural. Cada paso encajaba a la perfección con la teoría. Este, era el talento que el supuesto Dios le había prometido antes de su reencarnación. El tiempo pasó desapercibido. Cuando por fin abrió los ojos, sus músculos se relajaron y estiró las piernas con facilidad. Sin rigidez. Sin dolor. Su chakra había llegado a su límite inicial por ahora. Saitama lo sentía en su cuerpo. Una sensación de calor en su tenketsu, una plenitud como si hubiera comido bien o se hubiera asoleado demasiado. Su cuerpo aún era joven, y sobrecargarlo de chakra podía ser peligroso. Sabía que no debía forzarlo demasiado. Se levantó en silencio, ordenó la habitación y devolvió con cuidado el pergamino a su estante. Con un suave clic, cerró la pesada puerta de madera del tercer piso y regresó a su habitación. El cielo fuera de la ventana estaba oscuro y, a juzgar por el silencio, debía de ser bien pasada la medianoche. Había empezado a practicar alrededor de las 7 u 8. Esta primera sesión de meditación había durado horas. Mejor no duermas hasta tarde mañana, murmuró para sí mismo. Le prometí a Shisui que le invitaría dango. Ahora no puedo quedarme dormido.
De vuelta en su habitación del segundo piso, se lavó la cara, se remojó los pies en agua tibia y se puso el pijama verde con estampado de dinosaurios que la abuela Caca le había comprado el mes pasado. Luego, en silencio, se metió en la cama. Si no me despierto temprano, seguro que me va a regañar otra vez. Temprano a la mañana siguiente, se oyeron ruidos provenientes de la planta baja. La abuela Caca se había levantado temprano, como siempre, para preparar el desayuno. Saitama entreabrió un ojo y gimió. Las cortinas aún dejaban entrever un tenue resplandor azul. No podían ser más de las 6. De mala gana, se levantó, se cambió de ropa, se lavó y se dirigió a la cocina. En la mesa. Su favorito. Onigiri de algas, cada uno relleno de lomo, tal como a él le gustaban. La abuela Caca siempre consintió en las preferencias de sus pequeños. No les faltaban provisiones, y siempre decía: un niño que está creciendo debe comer lo que lo hace feliz. Saitama sonrió mientras se sentaba a comer, el calor de la cocina lo envolvía como una manta. Capítulo 4. Después de desayunar y despedirse de la abuela Xian, Saitama partió. A esa hora temprana, las calles estaban prácticamente vacías. Solo se veía a unos pocos miembros del clan Uchiha que patrullaban, bostezando mientras hacían sus rondas. El clan Uchiha era el principal responsable de la aplicación de la ley en la aldea como miembros de la fuerza de policía militar de Konoha, encargados de la seguridad diaria y la seguridad interna de Konoha. Tradicionalmente, la mayoría de los Uchiha se unían a la fuerza de policía tras graduarse de la Academia Ninja y rara vez participaban en misiones shinobi más amplias, aunque siempre había excepciones. El hogar de Saitama se encontraba en el extremo sur del distrito Uchiha. No era el lugar más prestigioso, pero sí en el corazón de Konoha. Después de todo, el incidente del 9 colas aún no había ocurrido. El clan Uchiha no había sido exiliado a las afueras de la aldea, ni había sido marginado por el resto de Konoha. Mientras caminaba por la calle hacia el lugar que Shisui le había mencionado el día anterior, Saitama se sentía relajado. Sin nada urgente que hacer, decidió buscar a Shisui. Si lo veía, genial, podrían comer algo. Si no, simplemente disfrutaría del paseo. Después de haber comido 3 grandes bolas de arroz con algas rellenas de lomo, Saitama se sintió completamente satisfecho. Hoy se perfilaba un buen día. Desde que refinó con éxito el chakra la noche anterior, Saitama lo había estado guiando conscientemente por su cuerpo. Comparó el chakra con la fuerza interior que se veía en los espectáculos de artes marciales de su vida anterior, visualizándolo fluyendo por la red de chakras de su cuerpo en bucles continuos, o como lo describía el pergamino, circulando por el sistema de vías de chakras. Si alguien observara a Saitama con un Byakugan, vería un flujo constante y controlado de chakra moviéndose a través de su pequeño cuerpo, una hazaña notable para alguien de su edad. Al pasar junto a unas cafeterías que ya abrían, Saitama se dio una palmadita instintiva en la barriga. Se detuvo brevemente frente a una tienda de dango que conocía, pero negó con la cabeza rápidamente. ¿Albóndigas por la mañana? Demasiado grasosas. Olvídalo. Finalmente, llegó al lugar que Shisui le había descrito. Aunque Shisui lo había llamado el final del camino, esta zona se parecía más a las afueras del distrito Uchiha, lejos del bullicioso cruce de caminos del complejo central del clan. Probablemente aún era temprano, y Shisui quizá ni siquiera estuviera despierto. Saitama no quería molestar a nadie, así que simplemente se quedó afuera de la puerta. Como la mayoría de las casas Uchiha, la casa tenía una estética tradicional, con una puerta de madera y un pequeño patio en el interior. Justo cuando Saitama se acercaba para tocar y tal vez irse, escuchó sonidos que venían desde adentro. Sonido metálico. ¡Tin! ¿Suena como una espada?, pensó, ladeando la cabeza. Pero a sus 5 años, era demasiado bajo para asomarse por encima de la verja. Dudó un momento y luego llamó suavemente a la puerta de madera. Podría haberla deslizado, pero la educación es lo primero. ¿Quién anda ahí?, dijo una voz joven pero alerta desde el interior. Saitama lo reconoció de inmediato. Lo había escuchado por primera vez el día anterior. «Soy yo, Saitama», gritó. La puerta se abrió con un crujido casi inmediatamente. «Ah. Saitama». Los ojos de Uchiha Shisui se iluminaron cuando abrió la puerta, revelando un patio de entrenamiento detrás de él. Los ojos de Saitama se abrieron de par en par, sorprendido. Shisui ya estaba de pie, y practicando con una pequeña espada de madera. La mirada de Saitama se posó en la mano izquierda de Shisui, que agarraba la espada con fuerza. Al darse cuenta, Shisui la movió tímidamente tras la espalda. ¿Ya estás entrenando?, Saitama sonrió.
Shisui se rascó la mejilla. No, estaba aburrido esta mañana, así que mi mamá me dijo que practicara un poco. Solo ejercicios básicos de espada. Miró hacia la casa y Saitama siguió su mirada para ver una luz adentro. Una silueta moviéndose en la cocina. Oh, no estoy interrumpiendo, ¿verdad? Preguntó Saitama, arqueando una ceja hacia la casa. No, no, dijo Shisui rápidamente, estaba a punto de desayunar de todos modos. Pasa. Agarró el brazo de Saitama y lo arrastró hacia el patio. ¿Ya comiste? Si no, ven a comer con nosotros, dijo Shisui con esperanza. Un momento después, una joven de 20 y tantos años salió de la casa. Tenía una presencia tranquila y amable, y sostenía un par de palillos en una mano. Shisui, ¿es ese tu amigo? Preguntó, sonriendo mientras miraba hacia Saitama. Sí, tía. Soy Saitama, amigo de Shisui. Dijo Saitama, haciendo una reverencia cortés. La madre de Shisui sonrió cálidamente. Qué amable. Pasen, pasen. Desayunen con nosotros. Deben tener hambre tan temprano. Gracias. Respondió Saitama asintiendo. Terminó comiendo otra bola de arroz en casa de Shisui, aunque en realidad no quería más. Aún así, no pudo negarse a la hospitalidad de la madre de Shisui y la tragó con cortesía. En la mesa, notó que el padre de Shisui no estaba presente. Mi papá está de patrulla, explicó Shisui con naturalidad. Es de la policía. Después de comer, Shisui se recostó y se dio unas palmaditas en el estómago con satisfacción. Saitama rió entre dientes y se puso de pie. Tía, voy a pasar un rato con Shisui, si te parece bien, dijo. Continúa, dijo amablemente, pero no te alejes demasiado. Capítulo 5, sí, ten cuidado en la carretera. La madre de Shisui les recordó amablemente. Se sentía tranquila con este nuevo amigo de Shisui. El chico parecía maduro para su edad, y no creía que su hijo adquiriera malos hábitos de él. Shisui, ¿estás practicando esgrima tan temprano? Después de salir de la casa de Shisui, Saitama se volvió hacia él con curiosidad casual. Con recuerdos de una vida anterior, Saitama sabía que Shisui se convertiría en un ninja temible. Maestro de la técnica de destellos corporales, letal con kunais y espadas, y finalmente portador del Mangekyou Sharingan, el genjutsu más poderoso. Sí. Es un entrenamiento de mi papá, respondió Shisui, un poco tímido, pero claramente orgulloso. Eso es impresionante, lo elogió Saitama ligeramente. Para niños de su edad, madrugar para entrenar a diario ya era raro. Pero perseverar en algo tan aburrido y exigente como los ejercicios con espada, eso requería agallas. En el fondo, Saitama admiraba a Shisui. Después de todo, lograr lo que Shisui haría en el futuro no era algo que cualquiera pudiera hacer. Pero, dejando atrás esos pensamientos, Saitama se recordó a sí mismo. Tengo mi propio talento. Con mi dedo de oro, puedo superar a cualquiera, si sigo esforzándome. Aunque Shisui nació 2 meses antes, ambos niños tenían aproximadamente la misma edad. Y por su forma de hablar y comportarse, Saitama sintió que era más maduro que el aún algo inocente Shisui. ¿A dónde vamos, Saitama? Los dos deambularon por el complejo Uchiha, que era vasto, pero no precisamente lleno de entretenimiento. Pronto se encontraron caminando hacia las afueras del distrito. No tengo ningún plan. Solo voy a dar un paseo. Te invito a un dango al mediodía. Respondió Saitama con naturalidad, observando las calles mientras caminaban. Ya eran las 8 o 9 de la mañana, y Konoha empezaba a cobrar vida. Los comerciantes pregonaban sus productos, los shinobi uniformados pasaban por allí. Era una aldea bulliciosa. Los dos muchachos caminaban con pequeñas espadas de madera atadas a sus espaldas, deambulando despreocupadamente por las bulliciosas calles. Oye, ¿esos no son niños del clan Uchiha? Por supuesto. ¿No ves el símbolo del abanico en sus espaldas? Se oían voces susurrantes cerca. Los civiles murmuraban en voz baja, con la mirada fija en los chicos. Tenía sentido. En ese momento de la historia de Konoha, los Uchiha eran uno de los clanes más poderosos de la aldea, y el más temido. Su orgullo, sumado a su control de la policía militar de Konoha, les daba un aire de superioridad que irritaba a los civiles. Aunque todavía no era oficialmente un ninja, Saitama captó los susurros. Al girar la cabeza, vio a 2 mujeres de mediana edad desayunando cerca. Cállate. Una tía empujó bruscamente a la otra con el codo y luego inclinó la cabeza para evitar la mirada de Saitama. Saitama. ¿Qué estás mirando? Preguntó Shisui inocentemente. Nada, respondió Saitama con una leve sonrisa.
Pero en su corazón, se sentía como un animal de zoológico bajo observación. El nombre Uchiha tenía un peso. Un protagonismo que no había pedido. Aceleró el paso. Shisui lo siguió rápidamente. Espérame, Saitama. Que lo miraran y hablaran de él no era el estilo de Saitama. No le gustaba la sensación de ser una especie de símbolo. El nombre Uchiha tenía un tono cortante. En Konoha, inspiraba admiración y desconfianza a partes iguales. Era el año 44 del calendario de la hoja oculta. La tensión entre las aldeas crecía y la amenaza de guerra se cernía sobre el aire. Saitama, mira allí. Shisui, curioso como siempre, señaló emocionado. Saitama se giró y se quedó congelado. Al otro lado de la calle, un hombre alto con chaleco antibalas, con el pelo largo y oscuro cayendo libremente sobre sus hombros, lucía una llamativa sombra de ojos morada que le llegaba hasta la mandíbula y dos pendientes de jade que brillaban a la luz del sol al moverse. Orochimaru. El mismísimo Sannin Serpiente. Todo el cuerpo de Saitama se tensó. Shisui, ¿tienes idea de a quién estás señalando? No podemos meternos con él. Saitama gritó internamente mientras forzaba una cara seria. Los ojos dorados de Orochimaru se posaron en ellos dos. Pero después de un segundo, apartó la mirada, desinteresado. Solo dos niños, probablemente pensó. A Orochimaru no le importaba llamar la atención. Ya sabía cómo lo veía la aldea, y probablemente no le importaba. Saitama giró sobre sus talones y caminó en la dirección opuesta, rígido como una tabla. No tengo ni idea de si ya ha empezado a experimentar con humanos. Sea como sea, no quiero saber nada de él. Incluso una simple mirada de Orochimaru hacía que se le erizara la piel, como si hubiera encontrado los ojos de un depredador de sangre fría. Me sentí como si una serpiente me estuviera mirando. Capítulo 6. Tal vez fue Orochimaru de mi vida anterior quien dejó una impresión tan profunda en mí. Mientras reflexionaba para mí mismo, Saitama y Shisui rápidamente se dirigieron hacia el camino. Saitama, ese tío de hace un momento era aterrador. La forma en que me miró, ni siquiera me atreví a moverme, dijo Shisui, dándose una palmada en el pecho con miedo persistente. ¿No lo reconoces? Ese era uno de los Sannin legendarios, Orochimaru. Saitama miró a Shisui y le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. ¡Guau! ¿Así que ese era el señor Orochimaru? Escuché a mi padre mencionarlo. Dijo que Orochimaru es uno de los principales candidatos para convertirse en el próximo Hokage. Es un ninja increíble. Los ojos de Shisui se iluminaron al darse cuenta. Sí, un candidato a Hokage. La boca de Saitama se torció ligeramente. ¡Qué época! ¡Qué talento tan monstruoso en todas partes! Pensando en esto, Saitama recordó lo impotente que se sintió momentos atrás. Fuerza, en tiempos caóticos como estos, la falta de poder realmente te hace sentir inseguro. Incluso si tengo el talento más fuerte, aún tengo que entrenar duro. Al mirar hacia atrás, vio que Orochimaru ya había desaparecido en la distancia y que las calles de Konoha seguían bulliciosas como siempre. Vamos, Shisui. En ese momento, Saitama se llenó de una renovada determinación. Esa tarde, Saitama llevó a Shisui a su lugar favorito de Yakiniku en el pueblo, un lugar conocido por sus porciones generosas, precios asequibles y ambiente limpio, libre de la multitud ruidosa habitual. Cumpliendo su promesa de invitar a Shisui, los dos comieron abundantemente antes de separarse en el complejo Uchiha. Al fin y al cabo, uno vivía en el distrito norte y el otro en el sur. Prácticamente estaban en extremos opuestos. A Saitama le había gustado la esgrima de Shisui. Antes de separarse, le preguntó a Shisui si podía consultar con su padre si Saitama podría entrenar con él. Shisui accedió de inmediato, pero Saitama insistió en confirmarlo en casa. Después de todo, técnicas de espada como esa podrían ser secretos de clan o incluso heredadas como reliquias. Los padres tacaños de Saitama no le habían dejado ningún pergamino sobre Kenjutsu, lo que siempre había sido una fuente de frustración para él. Ahora que conozco a Shisui, tengo que aprender una cosa o dos de él. Llevando una caja recién llena de sobras, Saitama caminó hacia su casa. La comida era para la abuela Kaka. Era temprano todavía, y probablemente aún no había cocinado nada. He vuelto, abuela Kaka. Como era de esperar, estaba sentada en su sillón favorito en el patio. Oh, pequeño Saitama. Has vuelto. Te traje un poco de yakiniku, del lugar de siempre. Me aseguré de que no tuviera chile en la carne. Vaya, gracias. También compré salmón hoy. Planeo prepararte sushi más tarde. Uchiha Kaka parecía exasperado, pero su sonrisa suavizó sus palabras mientras tomaba la comida de sus manos.
Come mientras esté caliente, abuela. Saitama, ven a tomar algo conmigo. No puedo terminar todo esto sola. Ella sonrió amablemente y las finas líneas de su rostro se curvaron suavemente. No, abuela, come tú primero. Viéndola comer felizmente, Saitama ordenó un poco y se dirigió al piso de arriba. Subo ahora, abuela. Está bien, continúa. Después de comer, la abuela Kaka se quedó dormida en su silla, mientras el cálido sol de finales de agosto la arrullaba hasta quedar dormida. En el tercer piso, Saitama se sentó con las piernas cruzadas sobre el tatami. Este lugar es realmente perfecto para entrenar. Tranquilo y sin interrupciones. A estas alturas, la sensación de saciedad del almuerzo ya había desaparecido y se sentía lo suficientemente cómodo como para concentrarse. Al concentrarse hacia su interior, pudo notar que gracias a sus ejercicios deliberados de chakra, tanto la cantidad como la capacidad de chakra en su cuerpo habían aumentado. Verdaderamente este es el talento más fuerte. Ahora que tenía chakra, el siguiente paso era dominar los sellos manuales. Con un objetivo claro en mente, Saitama sacó metódicamente un pergamino de un costado. Era un pergamino de referencia para sellos manuales, una de las pocas cosas útiles que sus padres de descuento le habían dejado. También incluía notas sobre cómo conectar sellos con fluidez y rapidez, e incluso consejos para minimizar el movimiento y conservar energía durante la batalla. Saitama había leído este pergamino muchas veces, pero nunca lo había practicado formalmente. No hay prisa, todavía soy joven. Entrenar demasiado podría dañar mis dedos, que aún no están desarrollados. Una vez que ingrese a la academia, podré profundizar en esto. Extendiendo el pergamino, comenzó a relacionar los diagramas con los recuerdos de su mente. Un sello por segundo. Luego 2 sellos por segundo. Poco a poco se iba acostumbrando al flujo. Por supuesto, esta era solo su velocidad de práctica. En combate real, necesitaría ser más rápido, pero también más preciso. Tampoco todos los ninjutsu requieren una secuencia completa de sellos. Después de un rato, una vez que estuvo seguro de haber memorizado los patrones básicos del sello manual, Saitama se detuvo y reanudó el refinamiento del chakra, sentándose con las piernas cruzadas en meditación tranquila. Capítulo 7. En septiembre se inaugura la Academia Ninja. Había pasado una semana desde que Shisui y Saitama tuvieron aquella barbacoa juntos. El padre de Shisui también había accedido a la petición de Saitama, por lo que a partir de ese momento, Saitama visitaba la casa de Shisui por las mañanas para practicar la esgrima juntos. El origen de las técnicas de espada de Shisui tuvo una historia bastante impresionante. El abuelo de Shisui, Uchiha Kami, había sido miembro de la fuerza de policía militar de Konoha y también había servido como parte de la unidad de guardia de élite del segundo Hokage. El estilo de espada que practicaban, el Konoha Rikkenjutsu, tenía sus raíces en el estilo utilizado por el segundo Hokage, Tobirama Senju, quien era reconocido por su dominio tanto del liberación de agua como del Kenjutsu. Uno de los herederos más famosos de este estilo fue el llamado Genin Eterno Kosuke Marugoshi, una figura legendaria que, como Midori, se ganó el respeto no a través del rango, sino a través de la perseverancia y la habilidad. Por lo tanto, si uno domina este estilo de espada, seguramente podría estar entre la élite. Saitama también mantuvo su refinamiento de chakra y la práctica del sello manual sin aflojar. Su control del chakra estaba mejorando constantemente y su habilidad con los sellos manuales se hacía cada día más fluida. Aunque todavía no había aprendido formalmente ninjutsu, a menudo leía los pergaminos que sus difuntos padres le habían dejado, practicando las técnicas básicas como el jutsu de transformación, el jutsu de sustitución y el jutsu de clon, que comúnmente se conocían como las 3 técnicas básicas de la academia. Hoy fue la inauguración de la Academia Ninja. El día anterior, Lady Kaka le informó a Saitama que más de una docena de niños del clan Uchiha se matricularían este año, entre ellos Shisui. Temprano en la mañana, Saitama se despidió de Lady Kaka, diciéndole que descansara tranquila en casa, y caminó rápidamente hacia la academia. En el camino, se encontró con varios miembros del clan. Si los conocía, los saludaba con cariño. Incluso si no los conocía, asentía cortésmente. El clan ya estaba acostumbrado al comportamiento maduro de Saitama, por lo que a nadie le pareció extraño. En poco tiempo, Saitama llegó al borde del distrito Uchiha. Saitama. Saitama. Justo cuando pisó las calles de la aldea afuera del complejo Uchiha, escuchó una voz familiar. Por supuesto, era Shisui. Oh, Shisui. Saitama le devolvió el saludo y también saludó cortésmente a la madre de Shisui, Uchiha Mikan.
Buenos días, tía. Buenos días, Saitama. Mikan le sonrió con dulzura. Después de pasar la última semana juntos, le había cogido cariño a este niño educado y sensato. Caminemos juntos a la escuela, Saitama, ofreció Mikan amablemente. Ella había aprendido sobre los antecedentes de Saitama y entendió por qué se inscribió solo, pero decidió no mencionarlo. Claro, vamos juntos, intervino Shisui. Está bien, vámonos. A medida que se acercaban a la academia, las calles se llenaron de gente. Cuando finalmente llegaron a las puertas de la escuela, Saitama se sorprendió al ver cuánta gente había allí. Le recordó las ceremonias de ingreso a la escuela de su vida anterior. Seguramente, no importa el mundo en el que vivamos, algunas cosas siguen igual. Aunque se llamaba escuela ninja, siempre que los niños alcanzaran cierta edad, cualquier niño de Konoha podía ingresar a la academia ninja. Sin embargo, no todos los que entraban se convertían en ninjas. Solo quienes aprobaban el examen de graduación obtenían el derecho a ser llamados shinobi de Konoha. Gracias a su estatus de clan Uchiha, Saitama y Shisui se habían preinscrito y pudieron ingresar directamente a la academia. Uchiha Mikan permaneció fuera de las puertas de la escuela como cualquier otra madre preocupada. Una vez dentro, llegaron al gran campo de entrenamiento. Ya se había reunido una multitud de nuevos estudiantes. A simple vista, podía haber fácilmente varios cientos. Cuando entraron al campo, atrajeron miradas curiosas. Saitama notó que a pesar de ser niños, muchos ya habían formado pequeños grupos. Había niños del clan Inuzuka, fácilmente identificables por las marcas de colmillos rojos en sus mejillas y los cachorros a sus costados. Un grupo de Ikaga, con sus distintivos ojos pálidos. Y un grupo de niños silenciosos con gafas oscuras, claramente del clan Aburame. Cerca de allí, los niños Uchiha, con su pelo negro y camisas de cuello alto, estaban parados en un grupo. Mientras tanto, un grupo grande de niños civiles permanecía apartado, resaltando la división entre clanes y plebeyos. Naturalmente, Saitama y Shisui se unieron al grupo Uchiha. ¿Qué están haciendo, Saitama?, preguntó Shisui desconcertado. Probablemente solo están mostrando su orgullo familiar o algo así, respondió Saitama en voz baja. No se atrevió a decirlo demasiado alto. Después de todo, él mismo pertenecía a una familia prestigiosa. Charlaron distraídamente hasta que terminó el registro. A estas alturas, el patio de recreo estaba lleno con casi 500 niños y la zona bullía de conversaciones, sonando más como un mercado que como una escuela. Muchos de los estudiantes, habiendo superado su timidez inicial, ya habían comenzado a hacer conexiones. Oye, ¿eres del clan Uchiha? Un chico de piel oscura se acercó de repente a Saitama, mirándolo con curiosidad. Sí. Me llamo Uchiha Saitama. Capítulo 8. Saitama sintió que el chico frente a él le parecía familiar. Me llamo Umino Iruka, encantado de conocerte. Por favor, cuídame. El chico, presentándose como Umino Iruka, sonrió brillantemente. Ah, así que era él. El futuro maestro del mismísimo príncipe. Hola. Soy Uchiha Shisui. Shisui también se presentó cortésmente. Un placer conocerte, respondió Iruka, claramente feliz de hacer amigos en el primer día de clases. Escuché que pronto habrá un examen de ingreso, seguido de la asignación de plazas. Añadió Iruka. Ah, ¿sí? ¿En serio? Saitama se sorprendió un poco de que Iruka supiera este tipo de detalles. Sí, escuché a algunos profesores hablando de eso antes, explicó Iruka. Saitama asintió. Entonces, ¿un examen de admisión? Todos, por favor, silencio. Una voz fuerte, amplificada por el chakra, resonó por todo el patio de recreo. Al instante, el área previamente ruidosa quedó en silencio mientras todos los niños se giraron para mirar la fuente. Un grupo de profesores estaba de pie sobre una plataforma elevada frente al patio de recreo. En el centro, un hombre de mediana edad y calvo parecía ser el líder. Bienvenidos, estudiantes. Soy el instructor principal de la academia y supervisaré su educación durante los próximos años. Primero, permítanme darles la bienvenida a la Academia Ninja de Konoha. Hoy comienza su viaje como aspirantes a Shinobi. El próximo examen de ingreso será el próximo. Les pido su cooperación y su mejor esfuerzo. Una vez que el hombre terminó, hizo un gesto a los profesores, quienes comenzaron a moverse desde la plataforma para organizar los grupos. Debido a la gran cantidad de estudiantes este año, los dividieron en varios grupos y los llevaron a diferentes áreas para el examen. Saitama, Shisui y su nuevo conocido, Iruka, permanecieron en el patio de juegos principal.
Muy bien, todos, anunció uno de los instructores, con su protector frontal de Konoha colgando del cuello. Este examen de admisión es sencillo. Darán 10 vueltas al campo. Esto pondrá a prueba su resistencia y fuerza de voluntad. Según su desempeño, se les asignará una clase. Si en algún momento no pueden continuar, simplemente levanten la mano. ¿Entendido? Tan pronto como terminó, se pudieron escuchar algunos gemidos, especialmente de algunos de los niños más corpulentos. Saitama miró y vio que algunos de los niños del clan Akimichi ya lucían miserables. No pudo evitar sonreír con complicidad. Este tipo de examen no era precisamente favorable para el Akimichi. Por supuesto, esta prueba no representó ningún desafío para Saitama. Él conocía el estado de su cuerpo mejor que nadie. En comparación con sus compañeros, sus habilidades físicas ya estaban en un nivel asombroso. Todos los días entrenaba esgrima con Shisui. Mientras que Shisui solía acabar exhausto como un perro muerto, Saitama solo se sentía un poco cansado. Tras un breve descanso, recuperaba toda su energía. No es que Shisui tuviera poca resistencia, ni mucho menos. Pero comparado con Saitama, la diferencia era abismal. Probablemente solo el príncipe de la misma generación podría igualarlo. A la señal del profesor, los alumnos salieron corriendo. Saitama sabía que solo aquellos con los mejores resultados serían ubicados en las clases superiores. Tan pronto como sonó el silbato, se lanzó hacia adelante como una flecha, tomando inmediatamente la delantera. Shisui lo siguió de cerca, negándose a dejar que Saitama lo superara. Lo que sorprendió a Saitama fue que Iruka, que no parecía particularmente atlético, estaba justo detrás de ellos, corriendo sin mucho esfuerzo. Saitama no pudo evitar sentirse sospechoso. ¿Era realmente Iruka? ¿Podría ser un transmigrante como él con alguna habilidad tramposa oculta? De lo contrario, ¿cómo podría un niño como Iruka seguirles el ritmo? La primera vuelta terminó rápidamente. Saitama mantuvo un ritmo de carrera constante, suficiente para hacer que los profesores supervisores se dieran cuenta y murmuraran entre ellos. Shisui y Iruka no decepcionaron y siguieron su ritmo. El examen requirió 10 vueltas. Aunque muchos de estos niños eran hijos de shinobi, todavía estaban en una edad en la que sus cuerpos se estaban desarrollando y aún no estaban acostumbrados al esfuerzo físico duro. Saitama, Shisui y Iruka formaron el grupo líder, muy por delante de los demás. 2 vueltas. 3 vueltas. 4 vueltas, de vez en cuando, alguien intentaba alcanzarlos, pero el trío aceleraba inmediatamente, ampliando la brecha una vez más. Para la 8ª vuelta, Iruka se veía en apuros, mientras que Shisui apretaba los dientes, empapado en sudor. Tenían el flequillo pegado a la frente y la cara roja por el esfuerzo. ¿Y qué pasa con Saitama? Aunque sudaba, parecía como si aún le sobrara energía. Mientras tanto, muchos otros estudiantes ya habían abandonado alrededor de la 5ª o 6ª vuelta. No fue una sorpresa. La pista tenía casi 600 metros por vuelta. Durante las 2 últimas vueltas, Saitama redujo la velocidad deliberadamente para trotar junto a los exhaustos Shisui y Iruka, alentándolos a terminar fuertes. Saitama, eres un monstruo. Shisui se desplomó en el suelo una vez que terminaron. En realidad no respondió Saitama modestamente, agitando la mano. Saitama es increíble, mi padre me ha entrenado a diario, y aún no puedo compararme. No esperaba que fueras tan fuerte, dijo Iruka entre jadeos, sentándose en el suelo mientras recuperaba el aliento. Respiren lentamente, no se esfuercen demasiado, aconsejó Saitama con calma. Capítulo 9. Saitama no dijo más. Estas calificaciones no deberían ser tan malas para la clasificación en la clase. Además, pertenezco al renombrado clan Uchiha, conocido por producir genios. Aunque no me respeten personalmente, no se atreverían a asignar a un Uchiha a una clase llena de plebeyos de último momento. En la impresión de Saitama, se suponía que la Academia Ninja de Konoha no debía tener tantas formalidades innecesarias. Después de todo, por lo que recordaba del anime, además de unos pocos compañeros de clase destacados armados por la trama, el resto de los estudiantes eran solo extras de fondo. No se suponía que las divisiones de clases fueran tan rígidas o significativas. Saitama pensó que algo raro pasaba con la división de las clases. El examen de admisión debía de ser un montaje para engañar a quienes no sabían nada. Pensar en esto irritó a Saitama. Con todo ese correr antes, se sentía como un tonto por tomárselo en serio.
Al final, solo una docena o 20 estudiantes completaron el examen de ingreso, sorprendentemente pocos en comparación con los cientos que habían abarrotado los terrenos de la academia al principio. Pero el instructor, un chunin de aspecto severo con el uniforme estándar de Konoha, no pareció sorprendido en absoluto. Era como si hubiera esperado este resultado. Todos, estén firmes. Después de dejarlos descansar un rato, el maestro finalmente habló. Ya están listas las tareas de clase. Escuchen atentamente sus asignaciones. Como Saitama había esperado, la división no fue nada justa. Por lo que oyó, la clase a la que le asignaron estaba llena casi exclusivamente de niños de clanes prestigiosos. Uchiha, Hyuga, Nara, Aburame y similares. Había muy pocos plebeyos. La única excepción fue Iruka Umino, cuyos puntajes académicos fueron excepcionales a pesar de ser hijo de dos shinobi regulares. Saitama, Shisui. Estamos en la misma clase. Por favor, cuídenme de ahora en adelante. Iruka estaba visiblemente emocionado al escuchar su nombre anunciado justo después de Saitama y Shisui. Muy bien, todos sigan a sus grupos asignados y diríjanse a sus aulas. Gritó la maestra. En cuanto terminó de hablar, los estudiantes se dispersaron como pájaros asustados. En cuestión de segundos, el campo de entrenamiento quedó vacío. Saitama fue asignado al primer año, clase A. Solo por el nombre, estaba claro que esta era la clase élite. No es que le importara mucho. Todo estaba dentro de sus expectativas. Con pasos casuales, Saitama se dirigió hacia el aula, seguido de cerca por sus dos nuevos conocidos, Shisui y Iruka, quienes todavía estaban charlando en voz baja detrás de él. Por el camino, los estudiantes que lo reconocieron lo apartaron instintivamente. Después de todo, había obtenido una alta calificación en el examen de admisión y, lo más importante, portaba el emblema Uchiha. Caminando por los pasillos de la academia, entró al salón de clases sin obstrucciones, notando que varios estudiantes ya habían tomado sus asientos. Al mirar esos rostros juveniles y ansiosos, Saitama sintió una oleada de satisfacción. Aquí es donde comienzo mi ascenso a la cima de Konoha. Un verdadero genio no puede permitirse el lujo de mezclarse con la multitud. Liderando a su pequeño séquito, Saitama se dirigió directamente a la última fila. Al fin y al cabo, en su opinión los peces gordos de verdad siempre se sentaban atrás. Saitama, ¿por qué estamos sentados aquí? Iruka, a quien sus padres le habían advertido que estudiara mucho antes de inscribirse, parecía confundido. En su mente, sentarse más cerca del maestro significaba aprender mejor. Después de todo, uno podía hacer preguntas cuando quisiera. Aún puedes estudiar mucho aquí atrás, Iruka. Mira a esos tipos llamativos de la primera fila. ¿No sería molesto sentarse con ellos y dejarse arrastrar por sus pequeños actos? Así que es mejor quedarse aquí donde hay paz. Iruka y Shisui observaron a los estudiantes sentados en las primeras filas. Les parecían niños normales. ¿Qué tenían de llamativo? Aún así, incluso si no entendían completamente la lógica de Saitama, de alguna manera tenía sentido, así que obedientemente se sentaron con él en la última fila. Después de un tiempo, fueron llegando más estudiantes y el aula se volvió más animada. Muchos estudiantes se conocían por primera vez, mientras que otros ya se conocían de las reuniones de clanes. El ruido en la sala aumentaba constantemente. En ese momento, un hombre de mediana edad con chaleco de Jonin entró en el aula con una gruesa pila de documentos. Su expresión era severa. En cuanto entró, el aula quedó en silencio al instante. Incluso los niños de los clanes grandes aún sentían respeto, o al menos algo de miedo, hacia su maestro. Buenos días a todos. El profesor se presentó. Mi nombre es Nobita Kitahara. Seré su profesor titular y uno de sus instructores durante los próximos años. Antes que nada, felicitaciones por ser asignado a la clase A. Empezó a hablar con la típica charla sobre trabajar duro, proteger la aldea y cumplir la voluntad del fuego. Saitama, sentado al fondo, ya luchaba por mantenerse despierto. Saitama, Saitama. Shisui, sentado a su izquierda, le dio un codazo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Saitama abrió los ojos a medias, todavía aturdido, y miró a Shisui. Es tu turno de presentarte. TCH, qué cliché, se quejó Saitama. Mirando al maestro, que sonreía expectante, Saitama suspiró, se puso de pie perezosamente y se presentó con su arrogancia habitual. Mi nombre es Uchiha Saitama, y estoy destinado a convertirme en el shinobi más fuerte del mundo.
Capítulo 10. El espíritu de Saitama Uchiha se encendió de repente, y declaró en voz alta, imitando el tono de esos protagonistas de anime shounen de sangre caliente. Después de terminar, Saitama examinó el aula. ¡Guau! La exclamación de sorpresa provino de una chica con los ojos muy abiertos sentada cerca de la primera fila. HMPH, típico Uchiha. Tan llenos de sí mismos. Un muchacho de rostro pálido y ojos caídos murmuró con desdén. Como era de esperar, la dramática declaración de Saitama provocó un alboroto en el aula, que zumbaba como una olla de agua hirviendo. Shisui y Iruka lo miraron con admiración. No pensé que Saitama tuviera una ambición tan grande. Shisui pensó para sí mismo, con los ojos brillantes. Palabras ambiciosas, sin duda. Como era de esperar de alguien del clan Uchiha. Bien, pueden sentarse. Siguiente. Nobita Kitahara, su tutor, se había fijado inicialmente en el chico que corrió 10 vueltas durante el examen de admisión sin siquiera sudar. Pero ahora, tras esta llamativa presentación, no pudo evitar catalogarlo como otro Uchiha excéntrico. Los rumores tenían razón, el cerebro Uchiha funciona de manera diferente al de la gente normal, pensó con un suspiro. Saitama se sentó lentamente, completamente imperturbable por el caos de la habitación, todavía con esa expresión fría y distante. A continuación, Uchiha Shisui. Hola a todos. Me llamo Uchiha Shisui y voy a ser el segundo shinobi más fuerte. Shisui terminó su presentación con confianza y se sentó, guiñándole un ojo juguetón a Saitama. Saitama lo miró parpadeando. ¿Se supone que debo elogiarte por eso? Saitama estaba un poco perdido. Mi turno. Soy Iruka Umino. Algún día me convertiré en Hokage. Protegeré la aldea que amo con mi vida. Iruka se presentó con entusiasmo, poniéndose de pie orgullosamente como si proclamara un juramento sagrado. Por un momento, el aula quedó en silencio. Luego estalló en risas. Incluso a su corta edad, estos niños entendieron lo que significaba ser Hokage. El Hokage no era solo el líder de la aldea, sino el shinobi más poderoso de toda la hoja oculta. No era un título que se pudiera reclamar a la ligera. Buena ambición. Pero tendrás que trabajar muy duro si quieres convertirte en Hokage. Sin embargo, el maestro Kitahara le dio a Iruka un gesto de aprobación. Ese es el tipo de objetivo que fomentamos en Konoha. No como esos dos Uchiha con sus interesantes declaraciones. Muy bien, ahora que todos se han presentado, llevémonos bien y trabajemos duro juntos de ahora en adelante. Por cierto, ¿alguien aquí sabe qué aprenderemos en la academia? El tono de Kitahara se volvió suave mientras se dirigía a la clase. Aprenderemos ninjutsu. Derrotaremos a los enemigos de Konoha y protegeremos la aldea. Uno de los niños de la primera fila se levantó con entusiasmo y dio la respuesta del libro de texto. Saitama entrecerró los ojos y notó las gafas tácticas atadas a la frente del chico. No es ni un personaje principal ni un villano importante, ¿qué hace con eso puesto? ¿Intentando que lo expulsen antes de tiempo? Buena respuesta, pero no del todo correcta, corrigió Kitahara suavemente, haciéndole un gesto al chico para que se sentara. Tomó el puntero de madera de su escritorio y caminó frente a la clase, mirando a cada uno de ellos cuidadosamente. La Academia Ninja no solo enseña ninjutsu. Como futuros shinobi, deberán aprender muchas cosas. Estrategia, supervivencia, historia, trabajo en equipo e incluso etiqueta básica. Un ninja es más que solo ninjutsu. Recuérdalo. Soy su instructor teórico. Espero que todos estudien mucho, se gradúen con honores y se conviertan en miembros valiosos de la aldea. Kitahara miró el reloj de la pared. Ya era casi mediodía. Entre la inscripción, los exámenes y las presentaciones, había transcurrido toda la mañana. Bien, eso es todo por ahora. Bienvenidos de nuevo a la Academia Ninja. Pueden retirarse hasta la sesión de la tarde a las 2. Según el reglamento de la academia, los estudiantes solían almorzar en el campus. Pero como era el primer día, la situación era más relajada. Tras salir de la escuela, Saitama se despidió de la madre de Iruka, quien lo esperaba ansiosa en la puerta. También se despidió de Shisui y de su tía Kaka. Saitama decidió comprar algunas cosas en el mercado antes de regresar a casa. Durante los últimos días, la tía Kaka lo había estado consintiendo con comidas abundantes. Pescado, carne y más carne. Saitama empezaba a sentirse un poco abrumado. Hoy quería equilibrar las cosas con algunas verduras. Compró unos kilos de productos frescos de un vendedor cercano y regresó a casa satisfecho. La clase se reanuda a las 2, son 3 horas de descanso. Tiempo de sobra.
Saitama caminaba sumido en sus pensamientos, con su mente ya planeando el futuro. El mes que viene sería el sexto Festival de la Luna, y Shisui pronto cumpliría 6 años. Él mismo no se quedaba atrás. Según el conocimiento de su vida pasada, Shisui se había graduado de la academia en solo un año. Y más allá de eso, la sombra inminente de la Tercera Guerra Mundial Shinobi se acercaba. Capítulo 11. Tras años de paz inestable, el mundo Shinobi vuelve a desatar una tormenta bajo la superficie. Han pasado muchos años desde el final de la Segunda Gran Guerra Ninja. Mirando al cielo, me doy cuenta. Ya no tengo mucho tiempo para mí. Oficina del Hokage, Konoha. Hokage-sama. Esta es la lista de nuevos miembros de la academia. Por favor, échale un vistazo. Está bien. Sarutobi Hiruzen exhaló una bocanada de humo de su pipa mientras tomaba la lista. Este año tenemos 624 estudiantes de primer año. La cifra más alta de los últimos años. El hombre de mediana edad, calvo, permanecía formalmente de pie frente al escritorio, con las manos estiradas a los costados, y hablaba con respeto. Este era el tercer Hokage. Sarutobi Hiruzen. Eso es muy bueno, asintió Hiruzen pensativamente. Ya en sus 50, el Hokage, que había gobernado la aldea durante más tiempo que nadie antes que él, empezaba a sentir el peso de la edad. Sin embargo, ver a nuevos niños inscribirse en la academia ninja aún lo llenaba de alivio. Eran el futuro de la aldea, de Konoha. Cuando abrió la lista, su mirada se dirigió inmediatamente al nombre que encabezaba la lista. Uchiha Saitama. Los nombres que aparecían en lo más alto siempre eran los de aquellos estudiantes que habían demostrado un talento excepcional durante las evaluaciones de ingreso, aquellos que habían llamado la atención de muchos instructores. El administrador calvo guardó silencio. Era cauteloso al hablar del clan Uchiha. Al fin y al cabo, él solo era el líder de la academia ninja, y esas políticas de clanes estaban fuera de su rango. Puedes irte, dijo Hiruzen, con la mirada fija en la lista. Eso es todo. El hombre hizo una reverencia cortés, se dio la vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de él. Cuando se quedó solo, el tercer Hokage se sentó en silencio, el humo de su pipa llenó lentamente la habitación, velando su expresión. Nadie podía decir qué pensamientos se agitaban detrás de esa nube de humo. Ah, Saitama, has vuelto. Uchiha Saitama entró por la puerta, sosteniendo las verduras que había comprado. He vuelto, abuela Kaka. Traje la cena. La abuela Kaka, una anciana del clan Uchiha, pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Aunque había muchos de su edad en el clan, era reservada y rara vez se relacionaba con otros. Contenta con su vida tranquila, tenía poco interés en hacer nuevos amigos. Con tiempo libre, se dedicó a experimentar con las nuevas recetas que Saitama mencionaba casualmente, considerando la cocina como pasatiempo y propósito. La mantenía ocupada, y, francamente, con el caos afuera, probablemente era lo mejor. Tras entregar las compras, Saitama se dirigió al piso de arriba. Sabe cocinar y entretenerse sola. Mejor que se mantenga ocupada. La ociosidad no le sienta bien a su edad. Cocinar es perfecto para ella. Una vez en su habitación, Saitama se sentó con las piernas cruzadas y comenzó su refinamiento diario de chakra. Al mediodía, comió una comida sencilla de pollo y ensalada antes de dirigirse nuevamente a la academia. Esa tarde marcó el inicio del entrenamiento formal de Shinobi, específicamente los conceptos básicos de Kunai y Shuriken. Para los estudiantes de la clase de Saitama, esto era poco más que una formalidad. La mayoría ya tenía al menos un conocimiento básico de estas herramientas antes de entrar. El instructor también lo sabía. Tras una breve explicación de los fundamentos, los estudiantes pudieron practicar libremente, perfeccionando su dominio de estas armas ninja esenciales. La clase se llevó a cabo en un campo de entrenamiento designado, lo suficientemente espacioso para que todos pudieran entrenar sin aglomeraciones. Saitama sostuvo el kunai y el shuriken de madera en sus manos, su peso le resultaba extrañamente familiar a pesar de estar hechos de madera. En este mundo, ¿serían realmente suficientes herramientas tan simples para quitar una vida? En su vida pasada, nunca había visto la muerte entregada por tales medios. Aún así, no descuidaría su entrenamiento. Después de todo, las habilidades de Shuriken Jutsu de Uchiha Shisui y Uchiha Itachi no eran despreciables. Si pudiera alcanzar la mitad de su habilidad, estas herramientas serían más que útiles en combate. Con ese pensamiento en mente, enganchó su dedo índice derecho en el anillo del kunai, girándolo suavemente mientras frotaba distraídamente el shuriken con su mano izquierda.
No era la primera vez que manejaba herramientas ninja. Le resultaba extrañamente familiar. Quizás, ¿esto era talento? Ignorando la charla y la práctica torpe de sus compañeros de clase, Saitama se concentró únicamente en las herramientas que tenía en sus manos. A pesar de ser de madera, tenían un peso satisfactorio. Con un movimiento de muñeca, envió el shuriken volando hacia un objetivo cercano. Ruido sordo. Dio en el blanco limpiamente. Sin embargo, nadie a su alrededor le prestaba mucha atención. Muchos estudiantes intentaban lo mismo, cautivados por la novedad del lanzamiento de shurikens. Si alguien hubiera observado atentamente el objetivo de Saitama, habría notado su golpe perfecto. Pero ya fuera suerte o habilidad, solo Saitama sabía la respuesta. Después de una tarde de práctica, Saitama solo pudo confirmar una cosa. El plan de estudios de primer año era dolorosamente básico. Como dice el refrán, el maestro te conduce hasta la puerta, pero la cultivación depende del individuo. Si realmente quería volverse más fuerte, no podía confiar únicamente en la academia. Tendría que forjar su propio camino. Capítulo 12. Después de la escuela, Saitama y Shisui tomaron caminos separados. Shisui regresó a casa para el entrenamiento de su clan, mientras Saitama decidió visitar una tienda de armas. Cuando entrenaba con la familia de Shisui, les había pedido prestadas sus espadas de práctica para estudiar Kenjutsu. Ahora que habían tomado una clase de herramientas ninja en la academia, pensó que era un buen momento para comprar su propio equipo. Siguiendo el vago recuerdo en su cabeza, Saitama llegó a una tienda de armas escondida en una calle tranquila. La tienda era pequeña y, a esa hora, apenas había clientes. El dueño estaba sentado afuera, cortándose las uñas distraídamente, visiblemente aburrido. Buen día, jefe. Saitama se detuvo en la entrada. Iruka le había recomendado esta tienda, pues decía que su padre solía venir allí a comprar y reemplazar herramientas ninja. HM. Oh, hola, chico. El comerciante salió de su estupor cuando vio a un niño parado allí. Tomaré un paquete de kunais, un paquete de shuriken y una espada pequeña. El tendero parpadeó. ¿Eres de la academia? Saitama, que apenas alcanzaba el metro de altura, asintió. A pesar de su porte maduro, su pequeña estatura dejaba claro que aún era un niño. Sí. Empezamos a entrenar con herramientas ninja. Quiero comprar algunas para practicar en casa. Saitama explicó casualmente. En Konoha, a diferencia de otras aldeas más pequeñas, no había restricciones de edad estrictas para comprar herramientas ninja, ya que el entrenamiento shinobi comenzaba a temprana edad. Sin mayor problema, el vendedor envolvió las herramientas y la espada. En total, costó casi 1000 rin. Saitama se estremeció al ver el precio. En comparación, una buena barbacoa suele costar solo unos 200 rin. Agarrando sus compras, se dirigió a casa. La academia terminó sus clases a las 5 de la tarde. Para cuando Saitama terminó de comprar y regresó a casa, eran apenas las 5:15. Uchiha ya había preparado la cena, y cuando Saitama entró, ella estaba terminando la sopa. Para Saitama, Uchiha era un guardián confiable. Sin embargo, aún necesitaba cuidados. En la mesa, la abuela K, como de costumbre, preguntó sobre su día en la academia. Lanzó las preguntas de siempre. ¿Cómo se adapta el pequeño Saitama a la escuela? ¿Te llevas bien con tus compañeros? Saitama les respondió con paciencia, sabiendo que la anciana tenía poco más con qué entretenerse. La cena transcurrió en un ambiente tranquilo y animado. Después de comer, Saitama se trasladó al patio para practicar lo que había aprendido ese día. Sus reservas de chakra aumentaban constantemente, aunque, sin comparación, no estaba seguro de cómo se comparaban con las de sus compañeros. Su dominio de los sellos manuales también había mejorado. Ahora podía realizar con precisión todos los sellos de los 3 ninjutsu básicos. En cuanto al kenjutsu, ya había memorizado muchas técnicas. Lo que faltaba era la práctica diligente y la adaptación a situaciones reales de combate. No podía permitirse el lujo de relajarse, ni por un momento. Era el año 44 del calendario de la hoja oculta. Saitama tenía casi 6 años. Según la cronología original, Shisui solicitaría la graduación anticipada en segundo año. A partir de ahí, su fuerza se dispararía, ganándose el apodo de Shisui del cuerpo retumbante tras sus hazañas contra Kirigakure durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Fue también en ese campo de batalla donde Shisui despertaría su Mangekyou Sharingan, pero eso aún era un futuro lejano. De todos modos, Saitama no tenía intención de quedarse atrás.
Reanimado, desenvolvió el kodachi que había comprado esa tarde. Pasó el dedo por la hoja. Esta fue su primera espada personal. No un tesoro, sino cuidadosamente seleccionada en función de su equilibrio y agarre. Medía poco más de 40 centímetros, aproximadamente la mitad de la altura actual de Saitama. En ese momento aún le quedaba un poco largo, pero cuando creciera le quedaría mejor, aunque para entonces una espada de esa calidad quizá ya no le bastara. Eran casi las 7. El sol se ponía y el patio estaba bañado por la luz de la luna. Sudando profusamente, Saitama repitió incansablemente el mismo corte de espada una y otra vez. Estos fundamentos solo se volvieron algo natural cuando fueron inculcados en el cuerpo hasta que la memoria muscular tomó el control. Gracias a su excepcional talento, cada repetición le reportaba una mejora notable. Para entonces, sentía que su habilidad no era inferior a la de Shisui, a pesar de que este último llevaba entrenando más de un año más. Pero Saitama no tenía intención de presumir delante de los demás. Revelar demasiado pronto solo traería problemas, sobre todo cuando no contaba con un fuerte apoyo en el clan Uchiha. El nombre del clan por sí solo podría intimidar a los civiles, pero no lo protegería de la política interna ni de los peligros externos a la aldea. La luz plateada de la luna brillaba sobre sus hombros, dándole una sensación de libertad. Esta sesión de práctica se prolongó hasta la noche. Solo se detuvo una vez para beber agua. Su cuerpo no parecía cansarse en absoluto, su constitución era anormalmente robusta, como la de los cultivadores protagonistas de las novelas wuxia de su vida pasada. No importaba lo agotador del entrenamiento, ni lo cansado o herido que estuviera, una buena noche de sueño lo arreglaría todo. Esta noche, Saitama se centró únicamente en un único movimiento. El corte básico. Repetirlo sin cesar profundizó su comprensión de la técnica. En esa etapa, eso era todo lo que pretendía practicar. Una técnica refinada hasta el extremo. Recordando películas y programas de su vida pasada, Saitama imaginó este golpe como un corte, un movimiento que podría atravesar todo a su paso. Capítulo 13. En cuanto a no poder atravesar el objetivo con un solo golpe de espada, simplemente significa que vale la pena tomar en serio al oponente. Para Saitama, la esgrima es solo una pequeña parte de su plan general. El ninjutsu es el verdadero camino del rey. De hecho, considera su Sharingan la dirección principal de su futuro desarrollo. La esgrima es solo una solución provisional, algo para compensar su falta de poder en las primeras etapas. ¿Arte? Está bien, pero no es la prioridad. Después de terminar su práctica de espada del día, Saitama sacó su kunai shuriken. Para dominar el lanzamiento de kunais y shurikens, hay que desarrollar la memoria muscular hasta que se muevan como extensiones de los dedos. Requiere tiempo y paciencia, pero Saitama confiaba en su talento. Incluso después de su primera tarde de instrucción, guiado por unas pocas explicaciones simples del instructor de la academia, y ayudado por el conocimiento que traía de su vida anterior, ya podía utilizarlas con destreza después de solo unos pocos intentos. Con la práctica continua, creía que la especialización en Shuriken Jutsu y el dominio del kunai no estarían muy lejos. Agarrando un kunai en la mano, Saitama lo sostuvo como una espada en miniatura. Sus manos todavía eran demasiado pequeñas. Este kunai de metal era real, a diferencia de los livianos de madera que proporcionaba la academia, y era mucho más difícil de manejar. Hizo girar el anillo en la base del kunai alrededor de su dedo índice y lo hizo varias veces, dejando que el movimiento fluyera a través de su muñeca. Después de repetir el movimiento una y otra vez, Saitama gradualmente desarrolló una sensación del peso del arma y la cantidad de fuerza necesaria para realizar lanzamientos adecuados. Hizo lo mismo con Shuriken. Esto era parte del instinto de un ninja y un testimonio del talento latente del propio Saitama. No los arrojó al patio. Simplemente jugueteó con ellos en sus manos, profundizando gradualmente su comprensión mediante la familiaridad táctil. Después de aproximadamente media hora, empacó sus herramientas en una bolsa ninja y la ató a la parte exterior de su muslo izquierdo. Muchos ninjas mayores que había visto llevaban sus bolsas así. A mano, de fácil acceso en combate y con un estilo propio. Él simplemente copió el estilo. Cayó la noche. Ya eran las 10, pero la luz de su habitación seguía encendida. La abuela Kaka, que lo había acogido, siempre había tenido el sueño ligero, se levantaba temprano y se acostaba tarde. Después de desearle buenas noches, Saitama subió las escaleras. Su día aún no había terminado. El refinamiento de chakras y la práctica de sellos manuales aún requerían atención.
La técnica de clonación solo requería 3 sellos manuales, carnero, jabalí, serpiente, y se consideraba uno de los ninjutsu básicos de la academia. No era particularmente difícil. Siempre que sincronizaras el moldeado de los chakras con las señales de las manos y terminaras dentro de los 5 segundos, la técnica se activaría. De regreso en su habitación, después de refinar el chakra un poco, Saitama decidió probarlo. Confiando en la memoria, se dio cuenta de lo simples que eran estos jutsu básicos cuando los veía a través de la lente del conocimiento de su vida pasada. Maricón. Apareció una bocanada de humo blanco y otro Uchiha Saitama estaba en su habitación. Mirar una copia de sí mismo fue una experiencia surrealista. Él sonrió y el clon le devolvió la sonrisa. Por supuesto, esta técnica de clonación solo creaba una ilusión visual, no un cuerpo físico. No podía interactuar con el mundo real. Solo la técnica de clonación de sombras podía producir dobles físicos reales. Aún así, para ser su primer intento de ninjutsu, fue un éxito total. Saitama se sintió satisfecho. Sus padres no le habían legado la técnica del clon de sombra, pero quizás podría aprenderla dentro del clan con el tiempo. Los Uchiha, después de todo, eran uno de los grandes clanes ninja. Tenía que haber alguien que la conociera. Después de lavarse, Saitama se fue a la cama con esperanza en su corazón. Tenía que levantarse temprano para ir a la escuela mañana, sin dormir hasta tarde. Timbre. 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 Saitama saltó en el aire, lanzando 2 kunais en pleno giro. Al aterrizar, lanzó otro par con ambas manos. Los 4 kunais se cruzaron en el aire, desviándose levemente de la colisión, y se incrustaron perfectamente en 4 objetivos diferentes, cada uno en un punto ciego. Esta era una recreación de la legendaria técnica del shuriken de Uchiha Itachi, preservada vívidamente en la memoria de Saitama. Pero, claramente, no fue tan fácil de replicar. Después de todo, Itachi había realizado la hazaña mientras giraba, saltaba, con los ojos cerrados y luego aterrizó con gracia sobre una rodilla. Habían pasado 2 meses desde que comenzaron las clases. La rutina diaria de Saitama consistía en refinamiento de chakra y práctica de sellos manuales en la escuela, luego práctica de esgrima y lanzamiento en casa. No había visto mucho a Shisui últimamente. Después de clase, Shisui regresó a casa para el entrenamiento del clan. Su padre tenía grandes esperanzas en él, y el clan había notado su extraordinario talento. Este bosque era territorio Uchiha, y el campo de entrenamiento oficial del clan estaba cerca. Pero Saitama no tenía libre acceso a él y, lo que es más importante, no estaba ansioso por revelar su verdadera habilidad en público. El clan Uchiha ya era muy orgulloso. Si destacaba demasiado, podría ser comparado con Shisui, el próximo prodigio del clan. En la escuela, el desempeño de Saitama había sido promedio, salvo por una actuación impresionante en la entrada. La facultad no le prestó mucha atención, categorizándolo como un Uchiha normal. Alguien con cierto potencial, tal vez, pero que en última instancia no se esfuerza lo suficiente para sacarlo a la luz. Sin embargo, después de todo este tiempo, Saitama había llegado a un cuello de botella en sus reservas de chakra. Últimamente, durante el refinamiento de chakra, notó algo extraño. Su producción de chakra no aumentaba como antes. Sentí como si algo en mi interior se estuviera tragando el chakra refinado. Por un momento, incluso se preguntó, ¿había algún tipo de anciano misterioso sellado dentro de él? Dejando de lado ese pensamiento, Saitama borró cuidadosamente los rastros de su entrenamiento del área y se preparó para regresar a casa. Capítulo 14. Hoy la academia estuvo cerrada, no hubo clases. Saitama había estado entrenando toda la mañana y ahora era hora de regresar a casa para almorzar. Crujido. Saitama giró la cabeza hacia el sonido. Shisui estaba de pie debajo de un árbol no muy lejos, con un pie sobre una rama rota. La abuela Kakame dijo que estarías aquí entrenando, dijo Shisui con una pequeña sonrisa. Se conocían desde hacía apenas unos meses, pero su vínculo parecía forjado a lo largo de los años. Había entre ellos una naturalidad y familiaridad que pocos niños de 6 años compartían. Sin embargo, últimamente Shisui había cambiado. Desde que comenzó a recibir entrenamiento especial por parte de su padre y del clan, se había vuelto más tranquilo. Ya no era tan despreocupado ni travieso como cuando se conocieron. ¿Estás entrenando otra vez por aquí, preguntó Shisui con naturalidad. No hay nada más que hacer, respondió Saitama, ajustando la correa de su bolsa ninja hasta que descansó cómodamente contra su muslo. Podría tomarme unos días libres de la academia.
Mi padre me llevará a un entrenamiento de campo, agregó Shisui, mirando fijamente a Saitama. Saitama se dio cuenta. Shisui estaba pensando en algo. ¿Quieres entrenar?, preguntó Shisui, sacando la espada corta de la funda que llevaba en la espalda. Conocía la verdadera habilidad de Saitama. Aunque mantenía un perfil bajo en la escuela, no se dejó engañar. El talento de Saitama, especialmente en Kenjutsu, había sido evidente desde la primera vez que entrenaron juntos. Una leve sonrisa curvó los labios de Saitama. Él también sentía curiosidad. ¿Cuán separados estaban ahora? Saitama metió la mano en su espalda y envolvió sus dedos alrededor de la empuñadura de su propia espada. Está bien. Hagámoslo. Aunque solo tenían 6 años, la seriedad en sus expresiones los hacía parecer mayores, como verdaderos shinobi. Ya habían entrenado antes, pero siempre de manera informal, nunca hasta el punto de decidir un ganador. Ahora, bajo el susurrante dosel del bosque Uchiha, el viento se agitaba entre ellos. Un hilo invisible de tensión. Ja. Saitama dio el primer movimiento. Bajó su cuerpo y se lanzó hacia adelante, con el pie derecho clavándose en la tierra mientras cargaba contra Shisui. Esta fue una prueba, una medida de lo lejos que había llegado con su entrenamiento solitario. Sonido metálico. Shisui respondió al corte descendente con un bloqueo horizontal. Pero para su sorpresa, el golpe de Saitama tuvo más fuerza de la esperada. Sus brazos se hundieron ligeramente bajo la presión. Tenían la misma altura, pero la postura baja de Shisui dejaba expuesto el abdomen de Saitama. Sin darle a Shisui la oportunidad de contraatacar, Saitama saltó hacia atrás inmediatamente. Su estilo de lucha estaba diseñado en torno a golpes decisivos. Atacar fuerte y, si no daba en el blanco, retirarse e intentarlo de nuevo. Buena reacción, comentó Saitama, apretando su agarre en la empuñadura. Shisui dio una leve sonrisa. Sabía mejor que nadie el esfuerzo que requería reaccionar a esa velocidad. Todo su entrenamiento diario finalmente estaba dando frutos. Shisui levantó su espada sobre su pecho y dijo: mi turno. Corrió hacia Saitama. La distancia entre ellos desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Los ojos de Saitama se entrecerraron. No se iba a poner fácil. Con un movimiento rápido, sacó 2 kunai de la bolsa atada a su muslo y los arrojó hacia Shisui. Adherirse. Shisui los desvió sin esfuerzo y avanzó nuevamente. Sonido metálico. Sonido metálico. El acero chocó en una ráfaga de movimientos. Ambos intercambiaron golpes, y sus espadas cortas se encontraron en el aire mientras zigzagueaban por el campo de entrenamiento. Pero el combate constante a corta distancia no era el método preferido de Saitama. Después de otro intercambio rápido, los dos se separaron, aterrizando ambos sobre una rodilla y deslizándose hacia atrás. La esgrima de Shisui había mejorado notablemente. Tener a alguien que le enseñara directamente le proporcionó una base sólida. Entonces, ruido sordo. Sus piernas chocaron al lanzarse de nuevo hacia adelante, sin ceder. En el momento en que sus espadas se cruzaron, Saitama supo que debía cambiar de táctica. Enfrentarse interminablemente con Shisui solo lo pondría en desventaja. Cambió su ángulo y, con un movimiento poderoso, atacó a Shisui una vez más, buscando una abertura limpia. Capítulo 15, 15 timbre. Shisui atrapó la espada. Ya había visto a través de la rutina de Saitama. Cortes implacables con una velocidad impresionante, pero carentes de precisión letal o imprevisibilidad. Los ángulos carecían de intención asesina y los golpes no eran lo suficientemente agudos o contundentes como para romper su defensa. Shisui ya podía predecir el siguiente movimiento. Saitama retrocedería ligeramente después de este choque, y en ese momento, contraatacaría. Auge. Saitama continuó con un ataque descendente dirigido a la mano de Shisui. El golpe fue interceptado con la hoja plana de Shisui, pero la fuerza hizo temblar su agarre. Sorprendido por la intensidad, Shisui se soltó un momento. Con la mano izquierda, metió la mano rápidamente en la bolsa que llevaba atada al muslo, sacó un kunai y atacó la muñeca derecha de Saitama. El objetivo: obligarlo a soltar su espada y restablecer la pelea en igualdad de condiciones. Saitama soltó su espada e inmediatamente lanzó una patada al pecho de Shisui. Auge. Shisui fue arrojado hacia atrás por el golpe. Saitama sacó un kunai propio y miró fijamente a Shisui, quien ahora estaba a unos metros de distancia, recuperando su postura con calma. La patada no le había hecho mucho daño. Shisui se había girado en el último instante. El pie apenas le rozó el pecho, así que el impacto fue mínimo. Se acabó la espada, dijo Saitama con una leve sonrisa. ¿Y ahora qué?
Shisui entrecerró los ojos. Un shinobi no es solo su habilidad con la espada. Hablaba con una seriedad poco común. El entrenamiento que había recibido durante los últimos meses había agudizado no solo sus habilidades, sino también su mentalidad. Sacando otro kunai, Shisui usó 2 espadas y cargó hacia adelante una vez más. La pelea aún no había terminado. La expresión de Saitama se concentró. Imitó el movimiento, desenvainando su propio kunai y preparándose para enfrentarlo de frente. Más tarde ese día. Es suficiente por hoy, dijo Shisui, recuperando el aliento. Aún no puedo vencerte, incluso después de todo este entrenamiento. ¿Has estado entrenando?, respondió Saitama con una leve sonrisa. No es que haya estado holgazaneando. Le arrojó la espada corta de vuelta a Shisui. Su combate de entrenamiento había terminado en empate. Ninguno había asestado un golpe decisivo. Estaban demasiado igualados ahora, adaptándose rápidamente a los movimientos del otro. Aún así, aún no había despertado. Por muy fuerte que fuera, aún había un techo que se rompería en cuanto su verdadero potencial saliera a la luz. Ese pensamiento le recordó algo a Saitama. Su chakra. Últimamente, algo se había sentido extraño. ¿Podría estar relacionado con el Sharingan? Shisui, después de todo, ya tenía 6 años. Sus ojos podrían despertar pronto, quizás en el próximo detonante emocional o experiencia cercana a la muerte. Sigue adelante, Saitama. Gritó Shisui mientras se colgaba la espada corta a la espalda y saludaba. Saitama lo vio alejarse, notando cuánto más maduro parecía ahora. Saitama sacudió la cabeza con un suspiro, recogió sus cosas y abandonó el bosque. Carecía de un mentor confiable. Esa era la verdad. Sin un sensei Jonin, sin el apoyo de un clan. A pesar de su excepcional talento, su crecimiento comenzaba a estancarse. Necesito graduarme de la academia pronto, murmuró. Encuentra un verdadero sensei, alguien lo suficientemente fuerte como para impulsarme. Si no, seguiré dando vueltas. Cuando terminó el semestre, Shisui ya no asistía a clases. Aún así, Saitama mantuvo su propio programa de entrenamiento y se mantuvo constante. Superó las pruebas diarias con facilidad, conteniéndose deliberadamente y obteniendo solo la puntuación justa para mantenerse por encima del promedio. No era que no pudiera destacar, simplemente no quería llamar la atención innecesariamente. En su interior, respetaba a los instructores de la academia. A pesar de sus limitaciones, se esforzaban por enseñar a cada estudiante los fundamentos de ser un shinobi. Se acercaba el nuevo año. Se acercaba el año número 45 del calendario de la hoja oculta. Luego llegó una noticia que conmocionó al mundo shinobi. El tercer Kazekage de Tsunagakure había desaparecido y se presume que estaba muerto. Fue el primer gran temblor en años. El equilibrio entre las aldeas, tan cuidadosamente mantenido desde el final de la Segunda Gran Guerra Ninja, comenzaba a desmoronarse. Esa noche, después de cenar, Saitama se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de tatami, inquieto. Su fuerza había llegado a un cuello de botella. No sabía en qué centrarse a continuación. Sin rumbo. Sin hoja de ruta. Le dolían levemente los ojos. Incluso con su cuerpo naturalmente poderoso, no había señales de que se manifestara un límite de linaje. No había dojutsu y no había cambios. ¿Necesita un detonante?, se preguntó. Recordó el dedo de oro con el que nació. El truco del transmigrador. La promesa era clara. El talento más fuerte. Un linaje que despertaría con el tiempo, sin las duras condiciones que los niños Uchiha debían soportar. Y sin embargo, allí estaba. Tomando una respiración profunda, Saitama notó un calor extraño detrás de sus ojos. Su chakra estaba siendo atraído, devorado por algo en lo profundo de su interior. Capítulo 16. Con una oleada de alegría, Saitama de repente tuvo una revelación. Después de calmarse, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a utilizar la técnica de refinamiento de chakras para hacer circular y refinar su chakra. El tiempo transcurrió lentamente. Pasó más de 1 hora, y Saitama permaneció en la misma posición. Pero algo extraño estaba sucediendo. Sus ojos parecían vacíos sin fondo que absorbían chakra sin cesar. Esto no está funcionando. Pensó. A pesar de la incomodidad, apretó los dientes y continuó. No puedo quedarme aquí atrapado. Ahora no. Una ola de calor comenzó a acumularse detrás de sus ojos y la sensación de ardor le obligó a llorar. Sus pupilas se encogieron y, de repente, Saitama sintió que el mundo comenzaba a cambiar frente a él. Más claro. Más nítido. Más definido.
Continuó canalizando chakra, sintiendo que se acercaba a algún umbral. La absorción de chakra comenzó a disminuir. Casi había terminado. Un agudo pinchazo le atravesó los ojos como agujas. Gritando, Saitama se agarró la cara de dolor. Tuvo que dejar de refinar chakra. Era demasiado intenso. Doble tomó el Sharingan. Justo al principio. El chakra en su interior finalmente se asentó. Esa extraña sensación de que su chakra se consumía se había desvanecido. Saitama podía sentirlo. Su Sharingan había despertado. En el momento en que se dio cuenta, el mundo a su alrededor se iluminó aún más, los colores se volvieron más vívidos, los movimientos más fáciles de seguir. Una extraña sensación de comprensión lo invadió. Se puso de pie y caminó hacia el baño. Mirándose al espejo, se examinó. Su flequillo le caía ligeramente sobre la frente pálida, pero no estaba concentrado en eso. En el espejo, un par de ojos escarlata lo miraban fijamente. Cada uno sostenía 2 tomoes. Doble tomoe, murmuró entrecerrando los ojos. Las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente en satisfacción y, con un parpadeo, el Sharingan se desvaneció. Mantenerlo no lo agotó demasiado. Su capacidad de chakra era sólida, probablemente superior a la media. Confirmó lo que sospechaba. Su talento no era común. Había despertado el Sharingan sin trauma emocional. Sin la muerte de un ser querido, sin odio. Solo puro control y cultivo de chakra. Si el Sharingan estándar pudiera despertarse a esta manera, ¿qué pasa con el Mangekyou? ¿Podría también desbloquearse a través del poder en lugar del dolor? Una vez alcanzados los umbrales del chakra y espiritual, la siguiente etapa también llegaría de forma natural. Un talento como este no es insignificante. El pensamiento le dio a Saitama un renovado sentido de propósito. Con el Sharingan ahora despertado, finalmente tenía una dirección clara para crecer. El doble Tomoe Sharingan sería más que suficiente por ahora. Satisfecho con su progreso, Saitama exhaló lentamente. Como miembro del clan Uchiha, Saitama a menudo había contemplado su futuro. Él sabía la verdad. El conflicto entre los Uchiha y la aldea llevaba años latentes, y en pocos años, el incidente del 9 colas convertiría esa tensión en un desastre total. Al final, cada Uchiha tendría que elegir. Seguir a Itachi y Shisui en lealtad a Konoha, o unirse al clan y rebelarse. Pero Saitama también entendió algo que los demás no. No todo el mundo tiene la posibilidad de elegir. Con Danzo moviendo los hilos desde las sombras y el tercer Hokage intentando, y fallando, en mantener todo unido, Saitama vio la escritura en la pared. Tendría que elegir. Y en el fondo, ya lo había hecho. Este conflicto no podría resolverse mediante la diplomacia o el compromiso. Pero por ahora, aún era demasiado pronto. Lo que más importaba ahora era fortalecerse. Después de despertar su Sharingan, la circulación del chakra de Saitama mejoró y su crecimiento se aceleró notablemente. No tenía intención de perder el tiempo en clase. Mientras el profesor estaba en el podio dando una conferencia a toda velocidad, escupiendo palabras como si fuera una ametralladora Gatling, Saitama estaba sentado tranquilamente en la última fila, refinando chakra en silencio. A su lado, Iruka escuchaba atentamente, tomando notas con concentración. La lección de hoy fue sobre la teoría del Shuriken Jutsu. Los fundamentos de las técnicas de lanzamiento ninja. En la próxima clase, iremos al campo de entrenamiento, anunció el instructor Ryun, cerrando su libro de texto. El entrenamiento práctico empieza hoy. Lleguen temprano. La teoría solo te lleva hasta cierto punto, añadió. El mundo exterior no es pacífico. Es mejor aprender esto pronto. Sí, sensei. ¿Una clase de entrenamiento? Suena genial. La emoción se extendió por toda la sala. Los estudiantes siempre esperaban con ansias la capacitación práctica. Vamos, Saitama, dijo Iruka, empujándolo suavemente. Saitama abrió los ojos, tan tranquilo como siempre. Aunque Iruka no sabía qué hacía, definitivamente no estaba durmiendo. Esta vez no usarían herramientas de práctica de madera. El entrenamiento de hoy usaría shurikens reales. La energía de los estudiantes se disparó. El verdadero entrenamiento había comenzado. Capítulo 17. Pronto habrá una prueba de lanzamiento de shuriken. Prepárense. El instructor Ryuta se hizo a un lado, permitiendo que los estudiantes practicaran por su cuenta. Uchiha Saitama tomó casualmente un shuriken, deslizó su dedo medio a través del agujero y lo giró con confianza. Oye, Uchiha. Un chico con ojos color lavanda pálido y las inconfundibles pupilas blancas del clan Ichiha se acercó.
Su expresión era orgullosa, y aunque era un poco más bajo que Saitama, lo miró fijamente sin dudarlo. ¿Algún problema?, preguntó Saitama con frialdad. Sabía que los clanes Uchiha y Ikega eran rivales desde hacía mucho tiempo, pero no esperaba ser atacado tan directamente. Aunque su tono era tranquilo, estaba desconcertado de por qué este Ikega estaba iniciando una pelea. ¿Te atreves a competir conmigo durante la prueba?, desafió el chico, levantando la barbilla. Como sea. Simplemente no llores cuando pierdas, respondió Saitama, divertido. Suspiro, quizás he estado demasiado discreto últimamente, pensó. Ahora hasta los payasos creen que pueden meterse con un tigre. Sensei. Déjame hacer el examen junto a Uchiha Saitama. Gritó el chico Ikega. Ryuta miró al chico con sorpresa. Ikega Tokuma, si no recordaba mal. Luego miró a Saitama. Considerando la larga historia competitiva entre los clanes Ikega y Uchiha, rápidamente entendió el motivo y asintió. No hay nada de malo en un poco de rivalidad, dijo Ryuta. Permiso concedido. Para él, Saitama nunca había destacado mucho. Solo era otro estudiante del clan Uchiha. Pero Tokuma era considerado una estrella en ascenso de los Ikega. Eso hacía el desafío aún más interesante. En realidad, Tokuma originalmente quería desafiar a Uchiha Shisui, quien había demostrado un talento excepcional desde el principio. Pero Shisui se encontraba actualmente de baja en la academia. Entonces, Tokuma se conformó con otro Uchiha, Saitama, quien era conocido por ser cercano a Shisui. Tokuma no estaba preocupado. Había entrenado Jiken, puño suave, desde pequeño y había pasado incontables horas dominando el lanzamiento de Kunai y Shuriken. Pronto, el instructor Ryuta llamó a todos para que se reunieran ya que la prueba estaba por comenzar. Primer grupo. Ikega Tokuma y Uchiha Saitama. La prueba incluye 10 blancos. 2 fijos y 3 móviles a 10 metros. 2 fijos y 2 móviles a 15 metros. Y un blanco móvil a 20 metros, explicó Ryuta. Cada disparo exitoso vale un punto. Una puntuación perfecta es 10. Él asintió con la cabeza a los dos muchachos, indicándoles que comenzaran. Saitama tocó la bolsa atada a su muslo y miró los objetivos que tenía delante. Desde que desperté mi Sharingan, pensó, mi percepción y visión dinámica han sido más nítidas, incluso cuando está desactivado. Bajando ligeramente su postura, centró su peso, asegurando estabilidad y fuerza en sus lanzamientos. Timbre. Timbre. Se escucharon 2 fuertes golpes cuando Tokuma golpeó rápidamente los objetivos estacionarios más cercanos, ganándose un aplauso anticipado. HMPH. Tokuma sonrió, inclinando la cabeza con arrogancia. ¡Guau! Los Ikega sí que son especiales. Como se esperaba de alguien de un clan noble. Algunos compañeros no pudieron evitar susurrar con admiración. Los shuriken de Tokuma habían dado en ambos objetivos, limpios y centrados. El instructor Ryuta asintió levemente. Impresionante, murmuró. Pero Saitama no se inmutó. Sin dudarlo, lanzó su propio par de shurikens. Ding. Ding. Ambos dieron justo en el centro. Oh. No está mal. No sabía que Uchiha fuera tan bueno. Tal vez solo fue suerte. A ver qué pasa. Alentado o provocado por la multitud, Saitama mantuvo la calma. Sin romper el ritmo, sacó 5 shuriken en un solo movimiento y los arrojó simultáneamente. Golpe. 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 Los 5 alcanzaron los objetivos, 3 de los cuales estaban en movimiento. Los ojos de Tokuma se abrieron de par en par. Había planeado eliminar los 3 objetivos móviles uno a uno. Ahora, al ver a Saitama acertar 5 de una vez, su confianza flaqueó. Apretó la mandíbula, sacó otro juego de shuriken y apuntó con cuidado. Timbre. 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 Capítulo 18. El aire se quedó en silencio. Ikega Tokuma miró a su alrededor confundido. Todos los estudiantes quedaron atónitos ante el último lanzamiento de Uchiha Saitama. Incluso el instructor parecía visiblemente sorprendido. Justo cuando Tokuma se preparaba para golpear a los 3 objetivos móviles más cercanos, Saitama había lanzado su tercer juego de shuriken. Pero a diferencia de antes, esta vez no los lanzó todos a la vez. Los lanzó uno tras otro, a intervalos de fracciones de segundo, en el momento justo. Eso por sí solo no era extraordinario. Pero lo más notable fue que los shuriken de Saitama chocaron en el aire en sucesión, ajustando su trayectoria a través de una interferencia cuidadosamente planificada, antes de que todos golpearan sus respectivos objetivos al mismo tiempo.
2 de ellos impactaron en blancos móviles a 15 metros. El último impactó en el blanco móvil a 20 metros, una distancia a la que la mayoría de los estudiantes de la academia ni siquiera podían apuntar con precisión, y mucho menos dar en el blanco. Las manos de Tokuma, que aún sostenían su shuriken, bajaron lentamente. Su agarre se apretó con frustración. Ahora comprendió lo que Uchiha Saitama había querido decir antes. No llores después. La humillación se instaló en lo profundo del pecho de Tokuma. Saitama ni siquiera lo miró. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. Había llegado a una conclusión clara. Solo la fuerza gana respeto. Ya no tenía sentido esconderse más. La multitud a su alrededor estalló en murmullos y charlas silenciosas. Ninguno esperaba que el habitualmente callado Uchiha Saitama demostrara una técnica tan avanzada. Incluso el instructor Ryuta miró fijamente los objetivos, luego los shuriken incrustados y negó con la cabeza. Con esa precisión, ni siquiera yo podría, pensó. Lo juzgué mal por completo. El clan Uchiha es realmente formidable. Tokuma se quedó paralizado, agarrando con fuerza su shuriken. Su rostro reflejaba desgana y frustración. El shuriken jutsu es solo un aspecto, murmuró Tokuma para sí mismo. Algún día te venceré de frente, Uchiha Saitama. Después de tomar una decisión, Tokuma devolvió el shuriken a su bolsa y se giró para irse. Saitama. Fue increíble. Iruka llegó corriendo, radiante de emoción. Saitama sonrió. Iruka era un buen amigo. Si Iruka aprendía de él, con el tiempo también podría volverse experto en técnicas de lanzamiento. No es nada especial. ¿Quieres aprender? Te enseñaré, ofreció Saitama alegremente. Por primera vez, comprendió que permanecer oculto demasiado tiempo solo hace que los demás te subestimen. Solo revelando tu lado más fuerte en el momento oportuno conseguirás que te respeten. Durante el resto de la prueba, Saitama no prestó mucha atención. Nadie más obtuvo una puntuación superior a 8. Nadie pudo acertar a todos los objetivos móviles. Eso solo fue suficiente para que toda la clase lo mirara de manera diferente. No solo había conseguido una puntuación perfecta, sino que lo había hecho con un control y una sincronización tan refinados que incluso el instructor quedó impresionado. La última clase del día fue sobre los 3 jutsu básicos. La técnica de clonación, la técnica de sustitución y la técnica de transformación. Saitama ya había dominado estas técnicas de nivel de entrada hace un mes. Después de realizarlos perfectamente frente al maestro, regresó a su asiento habitual en la última fila, reanudando tranquilamente su propio entrenamiento personal. Iruka siguió haciendo preguntas a su lado, impresionado por el control de Saitama. Saitama se dio cuenta de que ya había superado a la mayoría de sus compañeros. A estas alturas, quizás solo Shisui podía rivalizar con él. Me pregunto dónde ha estado Shisui, ha estado ausente de la academia y tampoco lo he visto por el distrito Uchiha. El primer semestre ya estaba llegando a su fin. El tiempo voló. Jefe, deme un papel sobre la naturaleza de los chakras. Eso serán 100 rin. Saitama le pagó al comerciante y guardó con cuidado el papel de la naturaleza del chakra en su bolsillo. Durante la clase de ese mismo día, se dio cuenta de algo. A pesar de todo su entrenamiento, nunca había comprobado sus afinidades naturales con los chakras. Después de la escuela, fue directo a la misma armería que había visitado antes. La mayoría de las tiendas de suministros shinobi vendían papel de chakra. Aunque no era raro, seguía siendo una herramienta valiosa para los aspirantes a ninja. Al salir de la tienda, Saitama caminó hacia el bosque cercano donde solía entrenar. Había rastros de su práctica diaria por todas partes. Corteza agrietada, hierba desgastada, kunais incrustados. Pero no tenía intención de cambiar de ubicación. Si alguien lo veía, que así fuera. No necesitaba ocultarlo todo. Ocultarlo solo creaba sospechas. Encontró un espacio libre, se sentó con las piernas cruzadas y respiró profundamente. Saitama sacó el papel de chakra y se concentró. Guiando su chakra hacia el papel, observó atentamente. Una esquina se quemó. La esquina opuesta se arrugó. El centro se dividió por la mitad. Fuego, viento y relámpagos. Los ojos de Saitama se entrecerraron levemente. Una combinación rara, especialmente para alguien del clan Uchiha. Bueno, tengo fuego, viento y rayo. Me parece bien. Los Uchiha tienen el don natural del fuego. Tanto el viento como el rayo también son excelentes ofensivamente. También sabía que el papel de chakra no detectaba la naturaleza yin ni yang. Eran más sutiles y complejos de determinar. Pero estos 3 eran más que suficientes por ahora.
Satisfecho, Saitama aplastó el papel usado en su mano y lo enterró en la tierra. Se descompondría naturalmente. Se levantó, se sacudió el polvo y empezó a caminar a casa. Solo había pasado media hora y se acercaba la hora de cenar. Mi abuela debería estar esperando. No debería hacerla esperar demasiado. Pero a medida que se acercaba a su casa, la expresión de Saitama cambió. Algo anda mal. El ambiente se sentía extraño, quieto y tenso. El cuerpo de Saitama se tensó. Entró por la puerta con cautela. Capítulo 19, pequeño Saitama, ¿has vuelto? Saitama dejó escapar un silencioso suspiro de alivio cuando vio a la abuela Kaka parada a salvo en el patio. Al notar las dos figuras desconocidas a su lado, no habló de inmediato. Saitama, estos hombres son de la policía del clan. Dijeron que te buscaban, dijo Kaka. Ya veo. Abuela, deberías entrar a descansar. Yo me encargo. Está bien, asintió ella, comprendiendo que su presencia no sería de ayuda en ese caso. Al entrar en la casa, Saitama se giró hacia los dos hombres. Les hizo un gesto cortés con la cabeza y señaló los taburetes del patio. Los dos lo observaron con interés. Uno de ellos vestía el uniforme Uchiha negro de cuello alto. Parecía joven, quizá de 20 y tantos años. Tranquilo, de mirada penetrante e inconfundiblemente un shinobi. Saitama también los evaluó en silencio. «Eres Uchiha Saitama, ¿verdad?», preguntó el hombre, rompiendo finalmente el silencio. «Sí, señor», respondió Saitama con respeto. Después de todo, solo era un estudiante de la Academia Ninja. He oído hablar de ti por Shisui. ¿Ah? Saitama levantó una ceja. ¿Y qué dijo? Dijo que tienes mucho talento. Saitama sonrió con modestia. Señor, debe conocer mi desempeño en la academia. ¿Aún lo considera talento? Él sabía muy bien que lo habían investigado antes de venir. Esta pregunta era más bien un desafío. El hombre asintió. ¿Esa refinada técnica tuya con los shurikens? Habla por sí sola. No esperaba que la noticia se extendiera tan rápido, dijo Saitama, con un tono más serio al encontrarse con la mirada del hombre. Shisui nos habló de tu potencial, pero no estábamos convencidos hasta hoy, continuó el hombre. Por eso hemos venido a hablar contigo directamente. ¿Y cómo puedo ayudarte? Preguntó Saitama desconcertado. El hombre se señaló a sí mismo y a su silencioso compañero. Somos parte de la policía Uchiha. Servimos al clan. Saitama entrecerró los ojos ligeramente. Dijo servir al clan, no a la aldea. Esa distinción decía mucho. ¿Ya se ha acentuado tanto la brecha? Se preguntó. Un atisbo de duda lo asaltó. Shisui es ahora uno de nuestros miembros de reserva, añadió el hombre. Así que eso es todo, pensó Saitama. Probablemente sepas por qué estamos aquí. Únete a nosotros y sirve a los Uchiha. El hombre permaneció de pie, con los ojos ardiendo de convicción. Saitama no respondió de inmediato. Aún no me ha dicho su nombre, señor. El hombre sonrió. Soy Uchiha Bomori. Este es mi camarada, Uchiha Lin. Se podría pensar que estaban siendo demasiado atrevidos, pero Bomori parecía despreocupado. Unirse a nosotros no se trata solo de lealtad al clan. Es una oportunidad de hacerse más fuerte. En la academia, no tienes un shinobi profesional que guíe tu entrenamiento. Las palabras de Bomori fueron calculadas. Habían investigado. Sabían que Saitama era autodidacta y que a menudo practicaba solo en el bosque. Shisui probablemente les había dado informes detallados. Saitama no fingió lo contrario. Es un honor servir al clan. Ya había planeado aliarse con los Uchiha. A diferencia de Shisui e Itachi, quienes luego elegirían un camino más solitario y trágico, Saitama no deseaba enfrentarse a su propia sangre. Ese camino solo lo condujo al dolor, y no le trajo nada. Pero aún era demasiado pronto para revelar toda su magia. Los ojos de Bomori se iluminaron. Bienvenido a bordo. Uchiha Lin, que había permanecido en silencio hasta ahora, le dedicó una pequeña sonrisa. Estos hombres, parte de la fuerza policial Uchiha, estaban claramente interesados en fortalecer el clan desde dentro. Saitama, con tu fuerza actual, ¿podrías solicitar la graduación anticipada? Preguntó Bomori con un dejo de incertidumbre en su tono. Habían confirmado su talento natural, pero aún no lo habían visto pelear en serio. Si la policía me necesita antes, puedo solicitar graduarme el próximo semestre, dijo Saitama con calma. Capítulo 20. Saitama ya no se molestó en ocultar sus pensamientos y respondió directamente. Está bien. Shisui también planea solicitar su graduación el próximo semestre. Yo también lo haré. Bien.
Saitama no era humilde. Unirse a la policía Uchiha solo necesitaba una excusa. Tener un mentor que guiara su entrenamiento, y eso le bastaba. Hacía tiempo que estaba insatisfecho con su lento progreso. Y ahora que había despertado el Sharingan, necesitaba una guía adecuada. El talento por sí solo no bastaba. Sin dirección, incluso el shinobi más talentoso se estancaría. Entonces lo dejaremos así por hoy. Espero verte pronto en la fuerza policial, dijo Uchiha Bomori. Tanto Bomori como Uchiha Lin se pusieron de pie y se dirigieron a la puerta. Su objetivo se había cumplido, y no había razón para demorarse. Igualmente. Espero trabajar contigo, respondió Saitama, acompañándolos hasta la puerta. Observó cómo las dos figuras desaparecían por la calle. Esta fue la primera buena noticia que recibió en todo el día. Una oportunidad directa de unirse al círculo íntimo del clan. Después de cerrar la puerta, Saitama se apoyó en el marco, reflexionando sobre todo lo que acababa de suceder. Originalmente, su plan era tomar las cosas con calma. Graduarse en su segundo año en la academia, luego encontrar un sensei Chunin hábil, estudiar mucho y hacerse un nombre durante la tercera guerra shinobi. Pero con esta repentina invitación del clan Uchiha, quedó claro que lo estaban preparando para algo mayor. Entrenamiento secreto, posicionamiento político. Ahora formaba parte del arsenal viviente del clan. No podría haber pedido un mejor giro de los acontecimientos. Su objetivo siempre había sido apoyar a los Uchiha. Ahora tenía la oportunidad de formar parte del esfuerzo principal. Crujir. La puerta de la habitación de la abuela Kaka se abrió. Uchiha Kaka entró al patio y lo miró cálidamente. Pequeño Saitama, siempre has sido un niño reflexivo. Tienes tu propia forma de ver el mundo, y esta vez no interferiré en tus decisiones. Pero sea cual sea el camino que elijas en el clan, asegúrate de no arrepentirte. Ella sonrió suavemente, como si estuviera diciendo algo obvio pero importante. Lo sé. No te preocupes, abuela, respondió Saitama con seguridad. No tenía intención de arrepentirse de sus actos. Asumir la responsabilidad de las propias decisiones era algo que todo adulto debería hacer. Y él estaba listo. No decepcionaría a quienes habían depositado su confianza en él. Bueno, no te molestaré más. Cambió de tema con ligereza. ¿Qué quieres cenar? Aún nos queda pollo del almuerzo. Voy a comprar verduras y cocinar algo sencillo. Claro, abuela Kaka. A Saitama no le importaba mucho lo que comía. La comida de Kaka siempre era reconfortante. Necesitaba tiempo para digerir todo lo que había sucedido hoy. Esa noche, en el tercer piso de la casa, Saitama se sentó en un tatami. A su lado había varios pergaminos que habían dejado sus padres. Se decía que el rasgo distintivo del clan Uchiha era el Sharingan. Pero la verdad era que no todos los Uchiha podían despertarlo. Para muchos, los verdaderos símbolos del clan Uchiha eran las técnicas de liberación de fuego y el Shuriken Jutsu experto. La mayoría de los pergaminos que le llegaron contenían ninjutsu de liberación de fuego. Había 3 en total. 2 contenían técnicas de Katon, liberación de fuego. Estilo de fuego. Gran bola de fuego jutsu, Katon. Ankakin no jutsu. Una técnica común pero poderosa de rango C, donde el usuario acumula chakra en el pecho y exhala una enorme bola de fuego que puede destruir a los enemigos. Estilo de fuego. Jutsu de fuego sabio Fénix, Katon. Senkan no jutsu. Una técnica de rango B lanza múltiples bolas de fuego en todas direcciones, a menudo con shurikens ocultos en su interior, lo que dificulta esquivarlas. El tercer pergamino contenía una técnica de genjutsu. Genjutsu. Técnica de vinculación de cantos, Magen. Gan no jutsu. Una ilusión de nivel medio que paraliza al objetivo mientras éste permanece consciente de su trampa. Su concepto es similar al del arte sabio de Jiraiya. Canto de confrontación de sapos, aunque su potencia bruta es mucho menor. El jutsu de fuego del sabio Fénix era especialmente impresionante. No solo creaba llamas, sino que combinaba la liberación de fuego con shurikens, envolviendo los proyectiles en un calor intenso. Al ser lanzados, parecían flores de impaciencia en llamas esparcidas por el viento, difíciles de predecir y aún más difíciles de evadir. En cuanto al genjutsu, su parálisis mental era útil en el combate cuerpo a cuerpo. Si bien no era tan absoluta como las ilusiones de alto nivel, podía fácilmente cambiar el curso de la batalla si se usaba en el momento adecuado. Al revisar las técnicas, Saitama no pudo evitar preguntarse sobre la identidad de sus padres. No eran pergaminos estándar de la academia. Eran prácticos, avanzados y, obviamente, pensados para el combate real.
El clan tampoco los había reclamado, lo que significaba que su familia los había conservado intencionalmente. Cerró suavemente los pergaminos y se tumbó sobre el tatami, con los ojos fijos en el techo. Él había hecho su elección. Si no podía soportar las acciones de Hiruzen Sarutobi o Danzo Shimura, entonces seguiría el camino de Uchiha, su camino. No tenía ninguna lealtad hacia Konoha. Desde su llegada a este mundo, las personas con las que más había conectado eran los Uchiha. Le habían mostrado respeto, guía y un sentido de pertenencia. Sí, algunos eran arrogantes, tal como recordaba de su vida pasada. Pero bajo ese orgullo, muchos eran sinceros y poderosos.